14 de diciembre de 1812. Río Niemen, Polonia. Un general prusiano se encuentra en el cruce contando lo que queda del ejército más grande jamás reunido en la historia europea. Hace 6 meses, 685.000 hombres marcharon hacia el este a través de este mismo río. Franceses, alemanes, italianos, polacos, holandeses, suizos, croatas, portugueses. Cruzaron con banderas ondeando y tambores resonando, confiados en que doblegarían al imperio ruso en cuestión de semanas. Ahora, el general los ve regresar. Menos de 10.000 soldados capaces de luchar tropiezan en el río helado. Sus uniformes son haratos, sus rostros están ennegrecidos por la congelación. Sus ojos son hundidos, distantes, los ojos de hombres que han visto el infierno. Tras ellos, durante los días siguientes, otros 30.000 rezagados se arrastran hacia el oeste. Son esqueléticos, muchos están descalzos, con los pies envueltos en tiras de tela o simplemente negros por el frío. A algunos les faltan dedos, manos, narices, perdidos por el frío. Se mueven en silencio, sin tambores ni canciones, solo el crujido de la nieve y la respiración áspera. El resto, más de 600.000 hombres, están muertos. Yacen congelados en ventisqueros a lo largo de 1.000 kilómetros de páramo ruso. Flotan boca abajo en el río Beresina. Se pudren en fosas comunes a las afueras de Smolensk, Vitebsk y Borodino. Murieron de frío, de hambre, de enfermedades, de enfrentamientos, de mosquetes rusos, de su propia desesperación. Regimientos enteros que entraron en Rusia con miles de hombres, regresaron con docenas. Algunas unidades dejaron de existir por completo. Esta es la historia del mayor desastre militar de la historia antes de las guerras mundiales. Esta es la historia de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812 y de cómo la ambición de un imperio se hizo añicos ante la inmensidad del invierno ruso. Pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. No fue solo el invierno lo que destruyó al gran ejército. La catástrofe ya se estaba gestando en el calor del verano, meses antes de la primera nevada. Las decisiones que condenaron a 600.000 hombres se tomaron en palacios y campos de batalla, impulsados por el orgullo, errores de cálculo y una subestimación fatal de la voluntad del enemigo. Antes de empezar, necesito preguntar algo. Si esta historia te llega, es porque personas como tú decidieron involucrarse con la historia que importa. Un me gusta o un comentario ayudan a que esto llegue a más personas que necesitan entender lo que sucedió aquí y por qué sigue siendo importante. Los 600.000 hombres que nunca regresaron a casa merecen ser recordados. Y más que eso, merecen ser comprendidos. Ahora bien, para entender cómo terminó en un horror helado, debemos remontarnos a dónde comenzó, en el apogeo del poder de Napoleón, cuando el mundo parecía doblegarse a su voluntad. El imperio francés controlaba el continente, desde la costa atlántica hasta la frontera rusa, desde Hamburgo hasta Roma, desde los Países Bajos hasta Nápoles. 70 millones de personas viven bajo el dominio directo o indirecto de Napoleón Bonaparte. Es el mayor imperio europeo desde Carlomagno, y fue construido en apenas 15 años por un hombre nacido en la pequeña nobleza corsa. El ascenso de Napoleón desafía toda probabilidad. General a los 24 años, primer consulado a los 30, emperador a los 35, colocándose la corona en la Catedral de Notre Dame, mientras el Papa Pío VII observaba en silencio. El simbolismo era deliberado. Napoleón no se inclinó ante nadie, ni siquiera ante el representante de Dios en la tierra. Su historial militar justifica su arrogancia. En Austerlitz, en 1805, aplastó a los ejércitos combinados de Austria y Rusia de forma tan contundente que el emperador austriaco pidió la paz en cuestión de días. En Jena Auschwitz, en 1806, aniquiló la maquinaria militar prusiana en una sola tarde, el mismo ejército prusiano que había aterrorizado a Europa bajo el reinado de Federico el Grande. En Wagram, en 1809, derrotó de nuevo a Austria, obligándola a aliarse mediante su matrimonio con la archiduquesa María Luisa. Se formaron coaliciones tras coaliciones en su contra. Coaliciones tras coaliciones se desmoronaron. Para 1811,
no había grandes potencias continentales dispuestas a desafiar a Francia en el campo de batalla, excepto una. Pero la relación con Rusia era complicada, construida sobre una alianza que ambos emperadores sabían que era temporal. En 1807, tras derrotar a Rusia en Friedland, Napoleón se reunió con el zar Alejandro Magno en una balsa en medio del río Niemen. El lugar era neutral, ni suelo francés ni ruso. Hablaron durante horas. Los testigos informaron que emergieron abrazados como hermanos, tras haberse dividido Europa Oriental. El Tratado de Tilsit formalizó lo que se conocería como la paz entre los dos emperadores. Duró 3 años. El problema era Gran Bretaña. Gran Bretaña controlaba los mares, Napoleón controlaba la tierra. Ninguno pudo asestar el golpe decisivo al otro. El Canal de la Mancha era demasiado estrecho para permitir que las flotas de invasión francesas cruzaran sin ser detectadas, y estaba demasiado bien defendido para forzarlo. Tras el desastre de Trafalgar, en 1805, cuando el almirante Nelson aniquiló la flota combinada franco-española, Napoleón abandonó sus planes de invadir Gran Bretaña directamente. En su lugar creó el sistema continental en 1806, un bloqueo económico total. A todas las naciones europeas bajo influencia francesa se les prohibió comerciar con Gran Bretaña. La estrategia era estrangulamiento. Negarle a Gran Bretaña sus mercados, colapsar su economía, obligarla a negociar desde la debilidad. Requería total obediencia en todo el continente. Rusia aceptó en Tilsit. Durante 3 años, los puertos rusos estuvieron cerrados a los productos británicos. Pero para 1810, la economía rusa se desangró. La riqueza de Rusia provenía de las exportaciones, el grano, la madera y los suministros navales. Gran Bretaña era el principal mercado. Sin el comercio británico, el grano ruso se pudría en los almacenes. La nobleza, cuya fortuna dependía de las exportaciones agrícolas, se inquietó. El zar Alejandro se enfrentó a la presión de su propia corte: levantar el bloqueo o enfrentarse a una revuelta interna. A finales de 1810, los puertos rusos comenzaron a admitir discretamente de nuevo barcos británicos. Napoleón lo supo de inmediato. Sus espías informaron de cada violación. Envió protestas diplomáticas. Alejandro respondió con vagas promesas y continuó abriendo el comercio ruso. Entonces Napoleón lo tomó como algo personal. En diciembre de 1810, anexó el ducado de Oldenburg, un pequeño estado alemán gobernado por el duque Pedro, tío del zar Alejandro. Napoleón ni siquiera se molestó en buscar un pretexto. Simplemente declaró Oldenburg parte de Francia y expulsó al duque. Alejandro lo tomó como el insulto que pretendía ser. A principios de enero de 1811, ambos imperios se preparaban para una guerra que aún no habían declarado. Las tropas francesas comenzaron a concentrarse en el Ducado de Varsovia, el estado títere polaco que Napoleón había creado a partir de territorios prusianos y austriacos. Los ejércitos rusos se trasladaron a la frontera occidental. Las cartas diplomáticas se enfriaron y finalmente cesaron por completo. Ambos emperadores emitieron ultimátums que el otro ignoró. Napoleón se enfrentaba a una disyuntiva: aceptar el desafío ruso al sistema continental o imponer su cumplimiento mediante la guerra. La aceptación era imposible. Si Rusia rompía el bloqueo con impunidad, otras naciones la seguirían. Toda la estrategia contra Gran Bretaña se derrumbaría. La autoridad de Napoleón, basada en el principio de que su palabra era ley en toda Europa, quedaría expuesta como falsa. Pero la guerra con Rusia no era como la guerra con Austria o Prusia. Rusia era inmensa. Sus mariscales lo sabían. Sus ministros lo sabían. Carlos el XII de Suecia había invadido Rusia un siglo antes con 40.000 hombres y regresó con apenas 4.000. El rey sueco, considerado en su día la mente militar más brillante de Europa, murió en el exilio, destrozado por el invierno ruso y la tierra arrasada. Los consejeros de Napoleón plantearon la comparación. Él la descartó. Argumentó que Carlos el XII era imprudente. Napoleón era metódico. Carlos el XII no contaba con suficientes suministros. Napoleón acumularía provisiones durante meses. Carlos el XII subestimó la resistencia rusa. Napoleón desplegaría una fuerza tan abrumadora que la resistencia sería inútil. Y lo más importante,
Napoleón creía que esta no sería una guerra de conquista, sería una expedición punitiva, una campaña limitada para obligar al zar Alejandro a volver a la mesa de negociaciones, marchar hacia la frontera, destruir a los ejércitos rusos en una o dos batallas decisivas, amenazar Moscú o San Petersburgo, dictar términos y regresar a casa antes del invierno. 6 meses, 8 como máximo. La misma estrategia había funcionado contra todos los demás oponentes. No había razón para pensar que Rusia sería diferente. A finales de 1811, Napoleón tomó su decisión. Se enviaron órdenes por todo el imperio. Prepararse para la mayor movilización militar de la historia. El objetivo, Rusia. Su misión. El cronograma, 1812. Lo que no sabía, lo que no podía concebir, es que el zar Alejandro ya había decidido que nunca negociaría, ni después de la primera batalla, ni después de la 10ª, ni si Napoleón llegaba a Moscú. 2 emperadores convencidos de que no podían permitirse ceder estaban a punto de enfrentarse, y 600.000 personas estaban a punto de pagar el precio. La asamblea comenzó en invierno y continuó durante la primavera por todo el imperio francés y sus estados satélites. Las órdenes de reclutamiento llegaban a todas las provincias, desde los cuarteles de París hasta los pueblos de Baviera, desde la península itálica hasta las tierras holandesas. Se reclutaba a hombres de granjas, talleres y hogares. El imperio llevaba más de una década en guerra. Quedaban pocos jóvenes que no hubieran servido ya. Napoleón redujo la edad de reclutamiento y la aumentó, reclutando adolescentes y hombres de 40 y tantos años. Este no era solo un ejército francés. No podía serlo. Francia por sí sola no podía soportar la cantidad de tropas que exigía Napoleón. Del Reino de Italia llegaron 27.000 soldados. De la Confederación del Rin, el conjunto de estados alemanes bajo protección francesa, llegaron casi 120.000 bávaros, sajones, westfalianos y tropas de principados más pequeños. Del Duque de Varsovia llegaron 95.000 polacos que luchaban por la promesa de una nación polaca restaurada. De Austria, técnicamente aliada por el matrimonio de Napoleón, llegaron 30.000 hombres al mando del príncipe Schwarzenberg, aunque su compromiso era cuestionable. De Prusia, derrotada y humillada en 1806, llegaron 20.000 hombres obligados a aliarse contra su voluntad. Llegaron contribuciones aún menores, holandeses, suizos, croatas, portugueses y españoles. Para junio de 1812, la fuerza reunida a lo largo del río Niemen excedía. Se contabilizaron 685.000 hombres. Para ponerlo en contexto, esta cifra superaba la población total de la mayoría de las ciudades europeas. Eran más hombres de los que habían luchado en cualquier campaña de la historia europea. La logística por sí sola era abrumadora. Napoleón dedicó meses a planificar el sistema de abastecimiento. Se establecieron enormes depósitos en Prusia Oriental y Polonia. Danzig, Königsberg y Varsovia se convirtieron en gigantescos almacenes repletos de grano, municiones, suministros médicos y forraje. Se reunieron unos 250.000 caballos, tanto para la caballería como para tirar de las caravanas. Se construyeron hornos portátiles para hornear pan durante la marcha. Los ingenieros prepararon puentes de pontones para cruzar ríos. Se organizaron hospitales móviles. La preparación fue meticulosa. Napoleón siempre había destacado en logística. Fue una de las claves de su éxito, mover ejércitos con mayor rapidez y mantenerlos abastecidos mejor que sus oponentes. El ejército estaba organizado en 3 grupos principales. El centro, comandado por el propio Napoleón, contaba con aproximadamente 450.000 hombres y avanzaría directamente hacia Moscú. El ala norte, al mando del mariscal MacDonald, con unos 32.000 hombres, avanzaría hacia San Petersburgo, amenazando la capital occidental de Rusia. El ala sur, al mando del príncipe Schwarzenberg, con unos 34.000 austriacos, protegería el flanco derecho y frenaría las fuerzas rusas en Ucrania. A mediados de junio, toda la fuerza estaba posicionada a lo largo del río Niemen, frontera entre el Ducado de Varsovia y el Imperio ruso. En la orilla opuesta, silencio. Las patrullas rusas se habían retirado. No se disparó. La frontera estaba vacía. 23 de junio de 1812. Atardecer.
Las primeras unidades francesas comenzaron a cruzar el Niemen por puentes de pontones cerca de Kuz. Los ingenieros habían trabajado toda la noche para colocar los puentes flotantes sobre el río. La infantería cruzó en columnas, con sus botas resonando sobre los tablones de madera. La caballería lo siguió, caballos nerviosos por el balanceo bajo sus cascos. Luego la artillería, los cañones pesados arrastrados por yuntas de caballos, los pontones crujiendo para el peso de cada unidad. El propio Napoleón cruzó el 24 de junio cabalgando con la Guardia Imperial, sus veteranos de élite. La clave de toda gran victoria. Los testigos registraron que la travesía duró 4 días completos en todos los puntos designados. El paso de cientos de miles de botas hizo temblar el suelo. Nubes de polvo se alzaron tan densas que oscurecieron el cielo. Los lituanos locales observaban desde la distancia, aterrorizados y... Una vez cruzado, Napoleón emitió una proclama al gran ejército. Soldados, la Segunda Guerra Polaca ha comenzado. La primera terminó en Friedland y Tilsit. En Tilsit, Rusia juró alianza eterna con Francia y guerra con Inglaterra. Ahora rompe su juramento. Rusia se deja llevar por el destino. Su destino debe cumplirse. Los soldados vitorearon. Muchos creían que esto terminaría rápidamente. Rusia presentaría batalla. Napoleón ganaría como siempre ganaba y estarían de vuelta en sus guarniciones para el otoño. Comenzó la marcha hacia el este. Casi de inmediato surgieron problemas. Las carreteras de Lituania y Polonia no eran como las carreteras pavimentadas de Francia o las rutas mantenidas de Alemania. Eran caminos de tierra que se convertían en ríos de lodo tras la lluvia. El verano de 1812 trajo fuertes tormentas en las primeras semanas. Los caminos primitivos se volvieron casi imposibles. Los carros se hundían hasta los ejes. Las piezas de artillería tuvieron que ser manipuladas a través del lodo por docenas de hombres. Los atascos se extendían kilómetros, a medida que las unidades se atascaban en cruces de ríos y pasos estrechos. El sistema de suministro, tan cuidadosamente planificado, comenzó a fallar en cuestión de días. Los suministros que se suponía que debían avanzar en carros quedaron varados en depósitos porque las carreteras no podían soportar el tráfico. El ejército avanzaba más rápido de lo que la logística podía soportar. Los comandantes comenzaron a implementar la estrategia tradicional de Napoleón, vivir de la tierra. Partidas de recolección recorrieron el campo en busca de comida, forraje y provisiones. Pero Lituania y Polonia no eran las ricas tierras de cultivo de Alemania o Italia. La densidad de población era menor. Las aldeas eran más pequeñas y pobres. Simplemente no había suficiente comida para sustentar a un ejército de 685,000 hombres y 250,000 caballos que pasaban. Los soldados empezaron a pasar hambre. Todavía no morían de hambre, pero comían medias raciones y luego un cuarto. Los caballos lo pasaron peor. Los caballos requieren enormes cantidades de forraje, alrededor de 20 libras al día para una montura de caballería, más para caballos de tiro que tiraban de la artillería y los carros. El campo no podía proporcionarlo. Los caballos empezaron a debilitarse y luego a desplomarse. Durante la primera semana, cientos morían a diario. En 2 semanas, miles de caballos muertos se alineaban en los caminos. El ejército marchaba junto a cadáveres en descomposición que se hinchaban con el calor del verano, atrayendo nubes de moscas. El hedor se volvió insoportable. Sin caballos, los carros quedaron abandonados. Sin carros, los suministros no pudieron avanzar. Sin suministros, los soldados murieron de hambre. Y luego llegaron las enfermedades. Primero brotó el tifus, propagado por piojos en los uniformes sin lavar, en los estrechos cuarteles donde los hombres dormían, apretados. Luego la disentería por fuentes de agua contaminada. Los soldados bebieron de arroyos y ríos, contaminados por los cientos de miles de hombres y animales que pasaban. A los pocos días de beber, sufrieron una diarrea violenta. La deshidratación mató a muchos. La debilidad incapacitó a más. A finales de junio, menos de una semana después del inicio de la campaña, los servicios médicos del gran ejército estaban desbordados. Los hospitales de campaña estaban llenos de hombres demasiado enfermos para marchar. Los oficiales se enfrentaban a una dura disyuntiva: dejar atrás a los enfermos para que se recuperaran y probablemente fueran capturados, morir o ralentizar el avance de todo el ejército. La mayoría se quedó atrás.
El ritmo de avance era brutal. Napoleón perseguía a los ejércitos rusos intentando obligarlos a entrar en batalla antes de que pudieran adentrarse en Rusia. Las unidades marchaban 30, a veces 40 kilómetros al día en el calor del verano. Los hombres se desplumaban por agotamiento e insolación. Muchos más se quedaban al borde del camino. Comenzó la deserción. Primero un goteo, luego un flujo constante. Hombres de los estados satélites, polacos, alemanes e italianos, vieron a sus amigos morir de enfermedad y hambre antes de que se librara una sola batalla. Algunos se escabullían de noche, otros simplemente dejaron de marchar y dejaron que las columnas los adelantaran. A mediados de julio, el gran ejército había avanzado unos 300 kilómetros hacia Rusia. Aún no habían librado una batalla importante y ya habían perdido más de 130.000 hombres, casi el 20% de la fuerza que cruzó el Niemen. Muertos por enfermedades, muertos por hambre, muertos por agotamiento. Desertores, dispersos, abandonados en hospitales, el ejército desangrándose antes de que la guerra realmente comenzara. Napoleón conocía las cifras. Su Estado Mayor informaba de las pérdidas a diario, pero él mantenía la confianza. Los rusos le superaban, retirándose hacia el este. Cuando los alcanzara, los destruiría en batalla, como había destruido a los austríacos en Austerlitz, a los prusianos en Jena. Una victoria decisiva acabaría con esto. Solo tenía que alcanzarlos. Lo que aún no entendía era que los rusos no tenían intención de darle la batalla que deseaba. Todavía no. No hasta que eligieron el terreno. No hasta que el gran ejército se desangrara hasta el punto de que victoria, incluso si Napoleón ganaba, sería un campo vacío. La trampa ya se estaba cerrando. Napoleón aún no la veía. Los ejércitos rusos se retiraban, pero no era pánico, era cálculo. Dos comandantes rusos controlaban las fuerzas fronterizas occidentales y se odiaban. El general Mal de Barclay-Dial comandaba el primer ejército occidental con 120.000 hombres apostados cerca del BNA. Un alemán báltico al servicio de Rusia, Barclay era metódico, frío, un estratega que veía la guerra como matemáticas. Sus soldados respetaban su competencia, pero nunca lo apreciaron. La nobleza rusa lo veía como un extranjero. El príncipe Bagration comandaba el segundo ejército occidental, con 45.000 hombres apostados a casi 100 kilómetros al sur de Barclay, un príncipe georgiano. Barclay era fuego y honor, un comandante de campo de batalla que dirigía personalmente las cargas de caballería. Sus hombres lo adoraban, la corte lo adoraba. Despreciaba la cautela de Barclay, y así lo expresaba en cartas a cualquiera que quisiera escucharlo. Sus ejércitos estaban separados, vulnerables a ser derrotados individualmente. Napoleón vio la brecha y se dirigió directamente hacia ella, creando una cuña entre las dos fuerzas, planeando destruirse mutuamente antes de que pudieran unirse. Barclay lo vio venir. Ordenó la retirada inmediata. Bagration, furioso pero reconociendo el peligro, se retiró al sur. La vanguardia de Napoleón, comandada por el mariscal Murat, llegó a Wittelsbach el 28 de junio, esperando la batalla. Encontraron una ciudad vacía. Los suministros se habían agotado. El ejército ruso se había desvanecido hacia el este. Napoleón avanzó. Seguramente los rusos se darían la vuelta y lucharían. Ningún ejército podía retirarse eternamente. Pero Barclay seguía retirándose, y mientras se retiraba, ardía. Las tropas rusas incendiaron los almacenes de grano antes de abandonar las aldeas. Condujeron ganado y ganado al este con el ejército. Envenenaron pozos, prendieron fuego a graneros y almacenes. Aldeas enteras ardieron en llamas. Al paso de la retaguardia rusa, el avance francés solo encontró cenizas y edificios abandonados. Las partidas de forrajeo regresaron con las manos vacías. La hambruna se agravó en San Petersburgo. La estrategia encendió la furia. Los nobles rusos exigieron el arresto de Barclay. Estaba abandonando la sagrada tierra rusa sin disparar un tiro. Era un cobarde, un traidor, posiblemente un espía francés. De Reción escribió cartas mordaces al zar Alejandro. Por Dios, envíen a alguien con determinación al mando del ejército. Estamos llevando al enemigo al corazón de Rusia. Este alemán nos destruirá a todos. Alejandro vaciló. La presión política era enorme, pero los informes de Barclay eran claros. El ejército francés se desintegraba en marcha. Cada día sin batalla debilitaba a Napoleón. Cada kilómetro que se adentraba en Rusia extendía las líneas de suministro francesas hasta el límite. Barclay intercambiaba espacio por tiempo, y el espacio era el único recurso que Rusia tenía en abundancia.
A mediados de julio los dos ejércitos rusos seguían separados, pero avanzaban para unirse. Napoleón, cada vez más desesperado, aceleró la persecución. Sus soldados marchaban 40 kilómetros al día bajo intenso calor. Más soldados se derrumbaron, más murieron, más desertaron. El 28 de julio, Napoleón llegó a Vitebsk con sus unidades de vanguardia. Llevaba 5 semanas en Rusia. Su ejército ya estaba catastróficamente debilitado y no había librado ningún combate importante. Se detuvo. Por primera vez desde que cruzaron el Niemen, consideró seriamente detener la campaña. Sus mariscales se reunieron en su cuartel general, una mansión requisada en Vitebsk. Mapas cubrían las mesas. La discusión fue franca. El mariscal Davout, su subordinado de mayor confianza, expuso las cifras. De los 450.000 hombres del grupo principal del Ejército Central, menos de 200.000 estaban listos para el combate. Enfermedades, deserción y hambre habían consumido al resto en 5 semanas. El mariscal Berthier, su jefe de Estado Mayor, planteó la situación del abastecimiento. El depósito en Polonia no conseguía avanzar los suministros. El ejército ya tenía la mitad de sus raciones. Los caballos morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. El mariscal Ney, siempre agresivo, abogaba por avanzar. Los rusos huían. Un empujón más los obligaría a luchar. Napoleón escuchaba, mirando fijamente el mapa. Moscú estaba marcada en la distancia, cientos de kilómetros más adentro de Rusia. San Petersburgo al norte, ambas tentadoramente cerca e imposiblemente lejos. Dado el estado de su ejército, podía detenerse ahí. Consolidar, fortificar Vitebsk y la región circundante, pasar el invierno reabasteciendo y reorganizando y reanudar la campaña en la primavera de 1813 con tropas de refresco y almacenes llenos. Era la decisión racional, pero significaba admitir que no había logrado forzar una batalla decisiva. Significaba invernar en territorio hostil con líneas de suministros extendiéndose a lo largo de más de 600 kilómetros. Significaba darle al zar Alejandro un año entero para reconstruirse y prepararse. Y lo más importante, significaba mostrar debilidad. En el momento en que las demás potencias europeas supieran que Napoleón había detenido su ofensiva sin derrotar a Rusia, la coalición se reorganizaría. Austria se volvería atrás, Prusia se rebelaría, el imperio se enfrentaría a la guerra en todas sus fronteras. Napoleón se levantó de la mesa. Continuamos. La persecución se reanudó. El 16 de agosto, cerca de la ciudad de Smolensk, la vanguardia francesa finalmente alcanzó a una fuerza rusa considerable, el segundo ejército de Bagration, que intentaba unirse al primer ejército de Barclay dentro de la ciudad. Napoleón vio su oportunidad. Si lograba tomar Smolensk rápidamente y atrapar a Betrión antes de que los ejércitos se unieran, podría destruir la mitad de las fuerzas rusas. Ordenó un asalto inmediato. La batalla de Smolensk duró 2 días. La artillería francesa bombardeó las antiguas murallas de la ciudad, mientras la infantería asaltaba desde 3 flancos. Los defensores rusos defendieron las murallas con desesperación, ganando tiempo para que Bagration escapara hacia el este. Los edificios ardían. Las estructuras de madera de la ciudad se incendiaron bajo el fuego de los cañones. Para el segundo día, Smolensk era un infierno. El 18 de agosto, los rusos evacuaron al amparo de la oscuridad, haciendo estallar los depósitos de municiones a su paso. Los franceses entraron en una ruina en llamas. Napoleón se alzó sobre los restos carbonizados y declaró la victoria. Pero los ejércitos rusos, finalmente unidos bajo un mando conjunto, habían escapado de nuevo. Se retiraban hacia Moscú. Las bajas francesas en Smolensk fueron de aproximadamente 10.000, las rusas de aproximadamente 14.000, y la ciudad misma quedó reducida a cenizas. Sin suministros, sin refugio, sin nada para sostener al ejército. El gran ejército abandonó Smolensk y continuó hacia el este. A principios de septiembre, la fuerza central de Napoleón se había reducido a aproximadamente 160.000 soldados efectivos para el combate. Relean eso. Había cruzado el Niemen con 450.000 hombres en el ejército principal. En 10 semanas, la enfermedad, el hambre, la deserción y combates relativamente menores habían consumido casi 2/3 de su fuerza. Y aún no había librado la batalla decisiva que necesitaba. Sus oficiales cuestionaban abiertamente la campaña. El mariscal Murat, al mando de la vanguardia de caballería,
informó que sus caballos estaban tan débiles que apenas podían trotar. El mariscal de Vaud advirtió que el ejército no podría aguantar otro mes a este ritmo. Incluso el mariscal Ney, el más agresivo de los subordinados de Napoleón, admitió en privado que la situación era desesperada. Pero Moscú estaba por delante. Moscú, la antigua capital. Moscú, el corazón de Rusia. Moscú con sus suministros, refugio y su peso simbólico. Si Napoleón tomaba Moscú, el zar Alejandro tendría que negociar. Ningún gobernante podía permitir la caída de su capital sin pedir la paz. Nunca había sucedido. La pérdida de una capital significaba el fin de la resistencia. Napoleón se convenció de que era cierto. El 5 de septiembre, exploradores franceses informaron que las fuerzas rusas habían dejado de retirarse. Estaban atrincheradas cerca de un pueblo llamado Borodino, a unos 125 kilómetros al oeste de Moscú. Finalmente, los rusos iban a luchar. Napoleón avanzó para observar personalmente las posiciones rusas. A través de su telescopio, pudo ver cómo se construían fortificaciones de tierra en las lomas bajas, baterías de artillería situadas en terreno elevado y columnas de infantería moviéndose hacia posiciones defensivas. El ejército ruso se había girado para enfrentarlo por fin. El mariscal Berthier formuló la pregunta obvia: ¿atacamos? Napoleón contempló las líneas rusas. Su ejército estaba exhausto, hambriento y menguado. Pero los rusos finalmente le ofrecían la batalla que había anhelado durante 3 meses. Si la rechazaba, podrían retirarse de nuevo, adentrándose en Rusia, más cerca de invierno, más lejos de sus líneas de suministros. Esta podría ser su única oportunidad. «Atacamos», dijo Napoleón. «Preparen el ejército para la batalla». 7 de septiembre de 1812. La batalla de Borodino. La batalla que se convertiría en el día más sangriento de las guerras napoleónicas. La batalla que no cambiaría nada y lo condenaría todo. 7 de septiembre. Al amanecer. 135.000 soldados rusos se mantenían en posiciones defensivas a lo largo de colinas ondulantes y crestas de bosques. Habían pasado 2 días excavando fortificaciones de tierra. Fortificaciones, muros angulares de tierra reforzados con madera colocada para crear campos de tiro superpuestos. En el centro de la línea se alzaba el gran reducto en la colina Rivki, una enorme batería de tierra con 18 cañones pesados. Al mando estaba el general Mikhail Kutuzov, recién nombrado después de que el zar Alexander finalmente cediera a la presión política y destituyera a Barclay. Kutuzov tenía 67 años, era corpulento, le faltaba un ojo por una antigua herida y propenso a quedarse dormido durante las reuniones de planificación. La corte lo apreciaba porque era ruso y no un extranjero báltico. Los soldados lo apreciaban porque había sobrevivido 50 años de guerra y aún lideraba desde el frente. Él no había deseado esta batalla. Estaba de acuerdo con la estrategia de Barclay: retirarse, dejar que el espacio y el tiempo destruyeran a los franceses. Pero el zar, la nobleza y sus propios oficiales exigían resistencia. Así que Kutuzov eligió el terreno con cuidado. Posiciones defensivas que maximizarían la artillería rusa y minimizarían la maniobrabilidad francesa. Frente a ellos, había 130.000 soldados franceses y aliados, preparados para atacar. Contaban con 587 cañones. Napoleón había establecido su puesto de mando en una colina baja con una clara visibilidad del campo de batalla. A las 6 de la mañana, dio la orden. Los cañones franceses abrieron fuego. Más de 500 cañones dispararon simultáneamente. El sonido era una fuerza física que estremeció el suelo. El humo se alzó en enormes nubes. Las balas de cañón silbaron por el aire y se estrellaron contra las posiciones rusas, destrozando terraplenes y hombres con igual indiferencia. Las baterías rusas respondieron. Otros 600 cañones dispararon. El mundo se convirtió en ruido, humo y hierro. Esta era la versión napoleónica de la matanza industrial. La artillería podía disparar de 2 a 3 balas por minuto. Las balas de cañón de hierro macizo podían atravesar a varios hombres seguidos. A corta distancia, los proyectiles de metralla convertían los cañones en escopetas gigantes, disparando cientos de balas de metal que destrozaban formaciones enteras. Los proyectiles explosivos estallaban sobre o entre la infantería, dispersando metralla.
Tras una hora de bombardeo, Napoleón envió a la infantería. Columnas francesas, masas de hombres en formación cerrada, avanzaron hacia las fortificaciones rusas a la izquierda de la línea. Estas eran las fortificaciones defendidas por Braggersen y su núcleo. Los franceses debían tomarlas, derrumbar la izquierda rusa y acorralar toda la posición. Las columnas avanzaron entre un humo tan denso que apenas podían ver a 20 metros de distancia. La artillería rusa cambió a metralla. El efecto fue inmediato y aterrador. Los hombres de las primeras filas simplemente fueron aniquilados. Cabezas, torsos y extremidades desaparecieron entre salpicaduras de sangre. Los que iban detrás pasaron por encima de los cuerpos y siguieron marchando. Llegaron a las fortificaciones y atacaron con bayonetas. Los defensores rusos dispararon mosquetes a quemarropa y luego se enfrentaron a los franceses con sus propias bayonetas. Los hombres se apuñalaron, golpearon y estrangularon entre sí en las estrechas fortificaciones. La lucha fue cuerpo a cuerpo, desesperada, salvaje. Los franceses tomaron las fortificaciones. Las reservas rusas contraatacaron y las retomaron. Los franceses asaltaron de nuevo. Los flecheros cambiaron de manos 3 veces en 2 horas. Los cuerpos se apilaban tan alto dentro de las fortificaciones que los hombres tuvieron que trepar por encima de ellos para luchar. El general Bagraken, al mando de la defensa, fue alcanzado por una metralla que le desgarró la pierna. Se negó a abandonar el campo de batalla, reanimando a sus hombres a caballo, incluso mientras la sangre empapaba su uniforme. Finalmente, la pérdida de sangre lo obligó a ser llevado. Moriría a causa de la herida semanas después, pero sus hombres resistieron. Los franceses finalmente tomaron las riendas, pero a un precio que asombró incluso a los veteranos más curtidos. Batallones enteros fueron destruidos. Comandantes de regimiento murieron liderando cargas. Coroneles cayeron. Mayores tomaron el mando y murieron minutos después. Capitanes lideraron compañías hasta que ellos también fueron asesinados. El mariscal Ney, al mando de uno de los cuerpos asaltantes, perdió su caballo bajo los disparos, luego otro, luego un tercero. Continuó a pie, espada en mano, guiando a sus hombres a través del humo y el fuego. Mientras se disputaban las carnes, el centro del campo de batalla se convirtió en un horror por sí mismo. El gran reducto en la colina Reki era la clave para la posición rusa. Quienquiera que la mantuviera controlaba el campo de batalla. Napoleón ordenó un asalto masivo. La caballería pesada francesa, con escaeros con petos y cascos de acero, se formó para la carga. Eran tropas de choque diseñadas para romper las líneas defensivas con su peso y velocidad. Tras ellas la infantería se preparaba. Para aprovechar la brecha, a las 9 a.m., los escuderos cargaron. Imagínense, miles de hombres acorazados sobre enormes caballos, pasando del trote al arzón y al galope. Lanzas y sables se nivelaron. El suelo temblaba bajo los cascos, el sonido como un trueno continuo. La artillería rusa abrió fuego con metralla a 200 metros. Caballos y hombres cayeron a montones, dando tumbos y gritando. La carga apenas disminuyó. A 100 metros, la infantería rusa disparó descargas de mosquete enmascaradas. Más jinetes cayeron. Los supervivientes se estrellaron contra las líneas rusas. Durante unos minutos, los escuderos se abrieron paso. Llegaron a la gran red de defensa, sableando a los artilleros y haciendo retroceder a la infantería rusa. La infantería francesa se abalanzó para apoyar. Entonces, las reservas rusas, la caballería kazaja y la infantería de línea contraatacaron. Los franceses fueron expulsados. La red de defensa permaneció en manos rusas. El subordinado de Napoleón, el general Caulaincourt, su jefe de caballería y amigo personal, lideró otra carga de caballería en la gran redada. Una hora después, llegó a las fortificaciones, luchando cuerpo a cuerpo con soldados rusos. Una bayoneta lo alcanzó en el pecho. Murió al instante. Napoleón recibió la noticia sin una reacción visible. Ordenó un nuevo asalto. Al mediodía, la gran redada había sido asaltada 4 veces. Las bajas francesas aumentaban catastróficamente, pero también las rusas. Ambos bandos estaban acribillando a sus hombres, sin estar dispuestos a ceder. A las 2 p.m., un asalto francés coordinado, con infantería, caballería y artillería enmascarada, finalmente abrumó a los defensores de la Gran Roja. Las tropas francesas tomaron la posición y desviaron los cañones rusos, disparando contra la retaguardia rusa. El centro ruso se derrumbó.
Por un momento pareció que toda la línea iba a derrumbarse. Coutu, observando desde su puesto de mando, empleó sus últimas reservas. Columnas de infantería y caballería rusas contraatacaron hacia la colina Ryabsky, intentando retomarla. La lucha en la colina Ryabsky y sus alrededores se tornó apocalíptica. La artillería de ambos bandos disparó contra la melé, matando a sus propios hombres junto con los enemigos. La caballería cargó y contraatacó. Las formaciones de infantería se disolvieron en multitudes de hombres, apuñalando y disparando a todo lo que se movía. La colina estaba cubierta de cadáveres, franceses y rusos, tan entremezclados que entre el humo era imposible distinguir las líneas. Y entonces ocurrió algo extraño. Napoleón, observando desde su puesto de mando, tenía una fuerza restante que aún no había movilizado, la Guardia Imperial. Sus reservas de élite, 20.000 hombres, las mejores tropas del gran ejército, veteranos de una docena de campañas, ferozmente leales, con un entrenamiento excepcional, sus mariscales le rogaron que los enviara. El mariscal Ney cabalgó hasta Napoleón personalmente. «Dadme la guardia y me llevaré a todo el ejército ruso». Napoleón se negó. Los historiadores aún debaten el motivo. Estaba enfermo, con un fuerte resfriado, posiblemente una infección de vejiga o urinaria que le causaba constantes dolores y dificultades. Parecía extrañamente pasivo durante toda la batalla, dando órdenes mecánicamente, pero sin el fuego y la intuición que le habían permitido obtener tantas victorias anteriores. Algunos argumentan que, en cierto modo, sabía que, aun si destruía al ejército ruso allí, no le quedaban reservas para lo que vendría después. Otros argumentan que simplemente estaba demasiado enfermo para pensar con claridad. Otros argumentan que fue cautela, pues sabía lo lejos que estaba de Francia y lo débil que ya era su ejército. Sea cual sea el motivo, la Guardia Imperial no atacó. El golpe decisivo nunca se asestó. A las 18 horas, tras 12 horas de matanza continua, los cañones empezaron a silenciarse. El ejército ruso, maltrecho, sangrando, con divisiones enteras destrozadas, se retiró, en orden relativamente bueno, hacia Moscú, al amparo de la oscuridad y el humo. Coutu reconoció que no podría mantener el campo de batalla un día más, pero su ejército estaba lo suficientemente intacto como para retirarse. Los franceses dominaron el campo de batalla. Técnicamente, esto fue una victoria. Napoleón emitió un boletín declarando un gran triunfo. El costo, en bajas francesas y aliadas, fue aproximadamente de 30.000 muertos y heridos. Las bajas rusas de aproximadamente 45.000 muertos y heridos. En total, más de 70.000 hombres resultaron muertos en un solo día. Para ponerlo en contexto, son más bajas de las que sufrieron los estadounidenses en toda la Guerra de Independencia. En un solo día, el campo de batalla fue una visión infernal. Los cadáveres yacían amontonados, especialmente alrededor de los Terros-en-Fleuský y el Gran Redoubt. Los heridos gritaban pidiendo agua, ayuda, muerte. Los gritos continuaron durante toda la noche. Los servicios médicos de ambos bandos estaban completamente desbordados. Los hombres con heridas que podían sobrevivir se desangraban esperando ser atendidos. Aquellos con heridas graves simplemente fueron abandonados a su suerte. Los soldados caminaron entre la carnicería. En cuestión de días, algunos lloraban, otros vomitaban. Veteranos de Oilex y Jena, batallas que consideraban las peores que jamás verían, dijeron que nunca habían presenciado nada parecido a Borodino. Al mariscal Ney, mientras inspeccionaba el campo, le preguntaron si era una victoria. Él respondió: «Victoria, esto es una masacre, no una victoria». El propio Napoleón caminó por el campo de batalla a la mañana siguiente. Vio los cuerpos apilados como leña. Vio la tierra empapada de sangre. Vio a los heridos que aún morían bajo el sol de septiembre. No dijo nada, porque, a pesar de las asombrosas bajas, a pesar de mantener el campo de batalla, a pesar de haber ganado técnicamente la batalla, Napoleón no había logrado su objetivo. El ejército ruso aún existía. No había sido destruido, no se había rendido, se había retirado, maltrecho, pero intacto, hacia Moscú. Y el propio ejército de Napoleón estaba ahora tan debilitado que la persecución era casi imposible. Las 30.000 bajas provenían de una fuerza ya reducida a 160.000 hombres. Ahora contaba con quizá 130.000 tropas efectivas, sin reservas, sin refuerzos frescos y a unas 125 kilómetros de Moscú.
pero Moscú iba por delante, y Napoleón se convenció de que tomar la ciudad pondría fin a esto. El 14 de septiembre, 7 días después de Borodino, la vanguardia francesa entró en Moscú. La ciudad estaba vacía, y esa noche comenzó a arder. 14 de septiembre de 1812. La vanguardia francesa llegó a las afueras de Moscú. El mariscal Murat, al mando de la caballería avanzada, esperaba resistencia, barricadas, posiciones de artillería y combates callejeros. En cambio, sus exploradores informaron que las puertas de la ciudad estaban abiertas e indefensas. Avanzó con cautela con un escuadrón de guardias. Las calles estaban vacías, sin soldados, sin civiles, sin movimiento salvo las persianas que golpeaban al viento. El silencio era antinatural para una ciudad que normalmente albergaba a 270.000 habitantes. Moscú se extendía ante ellos a través de colinas sobre el río Mosva, una extensa masa de edificios de madera, barrios comerciales, iglesias ortodoxas con cúpulas doradas y coloridas torres bulbosas, monasterios y palacios. En el centro se alzaba el Kremlin, antiguas murallas de ladrillo rojo, torres con tejados puntiagudos, catedrales con cúpulas doradas que brillaban bajo el sol de la tarde. La vanguardia de Murat entró en el Kremlin por la puerta Borovitsky. No hubo resistencia, las puertas estaban abiertas. Dentro, las murallas, los edificios del palacio, las armerías, las catedrales, los tesoros, todo estaba abandonado. Napoleón llegó horas después con el grueso del ejército. Estableció su cuartel general en el Kremlin, ocupando los aposentos del propio zar. Se sentó en el escritorio de Alejandro y durmió en su cama. El simbolismo era deliberado. El conquistador ocupaba la sede del poder ruso. Esperó a una delegación en todas las demás capitales europeas en las que había entrado. Viena, Berlín, Madrid. Funcionarios civiles o nobles habían acudido a ofrecer la rendición y negociar los términos. Así funcionaban las cosas. El ejército fue derrotado, la capital ocupada. El gobierno pidió la paz. Napoleón esperó toda la tarde. Nadie llegó. Esperó toda la noche. La ciudad permaneció en silencio. Sus mariscales comenzaron a informar de lo que encontraron. Los arsenales estaban vacíos, armas y municiones evacuadas, los graneros estaban casi vacíos, el grano había sido retirado o destruido. El gobernador de Moscú, el conde Fodor Rustopín, había ordenado la evacuación de toda la población. Quienes no podían salir por sí solos fueron expulsados bajo vigilancia. Solo quedaron unos pocos miles, los muy ancianos, los muy enfermos, los criminales liberados de las cárceles y las bombas contra incendios habían desaparecido, todas y cada una, retiradas de los puestos de bomberos y destruidas. Ese detalle debería haberles advertido. Esa noche comenzaron los incendios. El primer informe llegó a medianoche. Incendios en los barrios comerciales al sur del Kremlin, pequeños al principio. Los oficiales enviaron patrullas a investigar. Para cuando llegaron, manzanas enteras ardían. Luego estallaron incendios en los distritos del norte, luego en el oeste y luego en todas partes a la vez. Los soldados franceses intentaron combatir las llamas, formando brigadas de cubos desde el río, pero sin bombas contra incendios fue inútil, y los incendios se multiplicaron más rápido que en lo que podían contenerse. Al amanecer del 15 de septiembre, Moscú era un infierno. El gobernador Rustopín había dejado instrucciones detalladas antes de la evacuación. Los prisioneros fueron liberados y armados con antorchas. Se distribuyeron barriles de petróleo. Los edificios claves serían incendiados simultáneamente una vez que los franceses ocuparan la ciudad. Moscú, construida principalmente de madera, ardería como leña. El cálculo fue brutal. Era mejor destruir la antigua capital de Rusia que dejar que sustentara al ejército francés durante el invierno. Los incendios ardieron durante 3 días. Los vientos azotaron las llamas, convirtiéndolas en tormentas de fuego que se extendían de un distrito a otro. Barrios enteros ardieron en minutos. Las iglesias de madera ardieron, sus cúpulas doradas derritiéndose por el calor. Los almacenes comerciales, llenos de mercancías, telas, muebles, aceite y licores, explotaron. El calor era tan intenso que las puertas de hierro brillaban al rojo vivo.
Los soldados franceses, en lugar de descansar después de Borodino, lucharon por sus vidas contra muros de llamas. Algunas unidades quedaron atrapadas en distritos en llamas y tuvieron que abandonar sus posiciones, corriendo por calles donde los edificios se derrumbaban a su alrededor. Los ladrones que saqueaban casas abandonadas fueron alcanzados por los incendios y quemados vivos. Los caballos entraron en pánico y salieron en estampida. Carros llenos de heridos se incendiaron. Napoleón observaba desde el Kremlin. La ceniza caía como nieve negra. El cielo se volvió naranja, luego rojo, luego negro por el humo. El rugido de las llamas era continuo, interrumpido por explosiones a medida que los edificios se derrumbaban o los depósitos de pólvora se incendiaban. El 16 de septiembre, las llamas alcanzaron los límites del Kremlin. Napoleón se vio obligado a evacuar temporalmente a un palacio extramuros. Se quedó ahí, observando cómo Moscú ardía, con el rostro inexpresivo. Cuando los incendios finalmente se extinguieron el 18 de septiembre, 3/3 de la ciudad habían desaparecido. Lo que quedaba era un paisaje de cenizas y vigas carbonizadas. Los muros ennegrecidos de las iglesias se alzaban como dientes rotos. Aún salía humo de las brasas. El olor a madera quemada y carne quemada flotaba en el aire. Napoleón regresó al Kremlin y caminó entre las ruinas. Sus soldados estaban acampados entre los escombros, intentando rescatar los pocos alimentos y suministros que sobrevivían. No era suficiente, ni de lejos lo suficiente para sostener a 100.000 hombres durante el invierno. El impacto psicológico fue devastador. Todos los enemigos anteriores, Austria, Prusia y España, habían negociado tras la caída de su capital. Pero Rusia había incendiado Moscú en lugar de permitir que la usaran. Esto superaba la experiencia de Napoleón, sus cálculos. Envió propuestas de paz a Alejandro Magno, múltiples cartas por diferentes canales. Intentó apelaciones directas. Francia y Rusia habían sido aliados, podrían volver a serlo. Intentó amenazas. El poder del imperio francés exigía respeto. Intentó razonar. La guerra continua no servía en ninguno de los dos imperios. Alejandro Magno en San Petersburgo recibió las cartas y no respondió. Pasaron los días, luego las semanas. Napoleón permaneció en Moscú paralizado por la indecisión. Sus mariscales instaron a la retirada inmediata. Era finales de septiembre, Winterwood llegaría pronto, el ejército no estaba en condiciones de quedarse, pero retirarse sin un tratado, ni siquiera el reconocimiento de Alejandro Magno, significaba admitir un fracaso total. El mariscal Berthier presentó las cifras. El ejército contaba con aproximadamente 100.000 tropas efectivas en Moscú y sus alrededores. Suministros suficientes para unas 3 semanas. La caballería a caballo estaba casi agotada. La mayoría de las monturas estaban muertas o moribundas. Los caballos de artillería se morían de hambre. Los hombres estaban exhaustos, desmoralizados y cada vez más enfermos. El mariscal Morat argumentó que debían retirarse mientras aún pudieran. Los caminos eran transitables. El clima seguía siendo templado. El ejército aún estaba lo suficientemente organizado para luchar si era necesario. Napoleón seguía esperando. Seguramente Alejandro respondería. Seguramente esto no podía continuar. Seguramente habría negociaciones. Pasaron 5 semanas. A mediados de octubre nevaba. Los suministros estaban casi agotados. Los soldados sacrificaban los pocos caballos que quedaban para carne. La enfermedad se propagaba por los campamentos abarrotados, y aún no había noticias de San Petersburgo. El 18 de octubre, las fuerzas rusas al mando del general Kutuzov atacaron un puesto avanzado francés en Tarotino, al sur de Moscú. Fue un enfrentamiento pequeño, pero indicó que el ejército ruso, reconstruido y reforzado desde Borodino, ya no se retiraba simplemente, se preparaba para atacar. Napoleón convocó un consejo de guerra esa noche. Sus mariscales se reunieron en el Kremlin. La discusión fue breve. Tenían que irse ya. Antes de que las fuerzas rusas cortaran los caminos del oeste, antes de que el invierno hiciera imposible la retirada, antes de que el ejército se desintegrara por completo, Napoleón dio la orden el 19 de octubre. La gran arma se retiraría de Moscú. Todavía creía que podrían retirarse ordenadamente, llegar a Smolensk, reabastecerse en los depósitos de allí e invernar en territorio amigo. La campaña había fracasado,
pero el ejército podía salvarse. El año siguiente, con refuerzos, podrían volver a intentarlo. Todas las suposiciones de ese plan eran erróneas. A los 10 kilómetros de la mañana del 19 de octubre comenzó la retirada. El ejército formó columnas y marchó hacia el suroeste, con la esperanza de retirarse a través de los territorios del sur que no habían sido devastados por el avance. Los soldados miraron hacia atrás a las ruinas de Moscú mientras se marchaban. Algunos sintieron alivio al abandonar por fin la ciudad maldita. Otros sintieron pavor por lo que les esperaba. Tenían razón en tener miedo. En cuestión de días la retirada se transformaría de una retirada ordenada a una pesadilla. En cuestión de semanas se convertiría en el peor desastre militar de la historia. La trampa no había sido Moscú. La trampa eran los 1000 kilómetros de invierno ruso entre Moscú y la seguridad. Y estaba a punto de terminar. 24 de octubre de 1812. 5 días después de la retirada, la vanguardia francesa, que avanzaba al suroeste hacia Kuluga, chocó con el ejército ruso en Maloslavets, un pequeño pueblo a orillas del río Lucía. Kutau había posicionado sus fuerzas para bloquear la ruta sur. No iba a permitir que Napoleón se retirara por territorio virgen. La batalla duró todo el día. El pueblo cambió de manos 8 veces. Los edificios ardían, las calles corrían en sangre. Al anochecer, los franceses técnicamente controlaban el pueblo, pero a costa de 5000 bajas contra un ejército ruso reforzado y bien abastecido. Napoleón avanzó para evaluar la situación personalmente. A través de su telescopio, pudo ver a las fuerzas rusas en fuertes posiciones defensivas más allá del pueblo, esperando su nuevo ataque. Tomó la decisión que selló el destino de su ejército: girar hacia el norte, retomando la carretera principal que atravesaba Smolensk. Era el mismo camino que habían recurrido, el mismo camino ya despojado de todo recurso, el mismo camino sembrado de muertos tras el avance. Ahora, 100.000 hombres y lo que quedaba del convoy de bagajes tendrían que retirarse por él, buscando comida donde no la había. El terreno, los rusos lo sabían perfectamente. El mariscal Morat protestó. El mariscal Ney abogó por abrirse paso en Maloyos-Levets, pero Napoleón se había desmoronado. No se arriesgaría a otra gran batalla con el ejército en su estado actual. El giro hacia el norte comenzó el 26 de octubre y el clima cambió con él. Esa noche cayó la primera nevada. Ligera al principio, luego más intensa. Las temperaturas descendieron por debajo de cero. Los hombres que habían marchado bajo el calor del verano y la lluvia del otoño ahora se enfrentaban al invierno con ropa inadecuada. Esto es lo que había sucedido con su equipo, después de Borodino y la ocupación de Moscú. Los soldados se habían deshecho de sus pesadas mochilas para hacer espacio para el botín. Oro, candelabros, platos de plata, telas finas, íconos expoliados de iglesias, tesoros que carecían de valor en la naturaleza rusa, pero que los hombres cargaban de todos modos, con la esperanza de venderlos si llegaban a casa. Los abrigos eran abandonados por ser demasiado pesados, las botas de repuesto se desechaban, las raciones de campaña se tiraban para hacer espacio para los bienes robados. Ahora la temperatura bajaba y no tenían protección. Los primeros hombres comenzaron a morir de frío a principios de noviembre. Se tumbaban a dormir alrededor de las hogueras y simplemente no despertaban. Otros se congelaban al caminar, desplomándose a medio paso, muriendo donde caían. La escarcha les mordía los dedos de las manos y los pies, la nariz, las orejas. La carne se volvía blanca y luego negra. La amputación sin anestesia se volvió rutinaria. Muchos de los que sobrevivieron murieron de infección días después. Los caballos morían más rápido que los hombres. Un caballo requiere cantidades ingentes de forraje. No había ninguno. Los caballos comían corteza arrancada de los árboles, luego cuero de los arneses y luego nada. Se debilitaron, se desplomaron y murieron por miles. Cada caballo muerto significaba una carreta abandonada. Cada carreta abandonada significaba suministros perdidos. Cada suministro perdido significaba más hambruna. Las piezas de artillería eran abandonadas cuando los caballos que las tiraban morían. Los cañones que habían sido arrastrados desde Francia a Moscú se dejaban en las zanjas. Los carros de municiones se quedaban atrás. En 2 semanas, el gran ejército había perdido la mayor parte de su artillería. Y entonces aparecieron los cosacos. La caballería ligera rusa, magníficos jinetes de la escuadra sur, comenzó a seguir la retirada. No atacaron las columnas principales. Acabaron con los rezagados. Cualquier hombre que se quedara atrás por cualquier motivo estaba muerto.
Los cosacos cabalgaban sobre los soldados aislados, los alanceaban, desnudaban los cuerpos y desaparecían. La retirada se convirtió en un horror constante, donde detenerse significaba la muerte y continuar, el agotamiento. Los hombres marchaban hasta que literalmente no podían dar un paso más, se desplomaban y se quedaban atrás. El sonido de los cascos de los cosacos y los gritos detrás de la columna se hizo constante. Nadie miró atrás. Mirar atrás significaba ver amigos morir, y nadie podía hacer nada. La disciplina empezó a desmoronarse. Las unidades que habían mantenido la cohesión desde el cruce del Niemen empezaron a disolverse. Los oficiales no podían controlar a sus hombres. Los soldados se convirtieron en individuos preocupados solo por la supervivencia. Se peleaban entre sí por restos de comida. Mataban a camaradas heridos para robarle las botas o los abrigos. El barniz de civilización, despojado por el hambre y el frío. Los partisanos campesinos rusos se sumaban a la pesadilla. No eran soldados regulares, eran aldeanos armados con hachas, horcas, mosquetes de caza, personas cuyas casas habían sido quemadas, cuyo ganado había sido robado, cuyas familias habían sido asesinadas por el avance francés. Querían venganza. Emboscaron a pequeños destacamentos franceses, atacaron grupos de forrajeo, se infiltraron en los campamentos por la noche y degollaron. Capturaron soldados y los golpearon hasta la muerte, los quemaron vivos o los enterraron en la nieve. La guerra se había vuelto salvaje por todos lados. A principios de noviembre, el gran ejército ya no era un ejército. Era una turba de hombres hambrientos y congelados, que avanzaban a trompicones hacia el oeste, perseguidos por todos lados. La temperatura bajaba constantemente de 10 a 20 o 30 grados por la noche. El aliento de los hombres se congelaba en sus barbas y uniformes. Los párpados se les cerraban, los dedos estaban demasiado entumecidos para sostener armas, así que los mosquetes simplemente se desechaban. Los hombres orinaban sangre por insuficiencia renal causada por el frío extremo. Las alucinaciones por inanición e hipotermia se volvieron comunes. Los soldados veían aldeas fantasmas, comida fantasma, rescatadores fantasmas. Los moribundos ayudaban a los moribundos, y ambos perecían juntos. El 9 de noviembre el ejército llegó a Smolensk. Se suponía que esto sería la salvación. La ciudad donde se habían establecido depósitos de suministro durante el avance. Almacenes llenos de comida, munición y ropa. La promesa de reabastecimiento había mantenido a los hombres en movimiento durante los últimos 100 kilómetros. Encontraron los depósitos casi vacíos. La corrupción, la mala administración y las incursiones de los partisanos habían destrozado los suministros. Lo que quedaba no era ni de lejos suficiente para 100.000 hombres hambrientos. Los almacenes fueron asaltados por soldados que... La disciplina se rompió por completo, peleándose entre sí por pan mohoso y carne podrida. Los oficiales intentaron restablecer el orden. Algunos soldados fueron fusilados por saqueo. No importó. La disciplina se había esfumado. El ejército permaneció en Smolensk por 4 días, consumiendo lo poco que quedaba. Luego tuvo que volver a moverse. Las fuerzas rusas se acercaban por múltiples direcciones. Si se quedaban, quedarían atrapados y aniquilados. El 13 de noviembre comenzó la retirada de Smolensk. Lo que quedaba de esa ciudad ya no era reconocible como el gran ejército. Era una columna desaliñada de hombres esqueléticos y andrajosos, muchos descalzos, con los pies envueltos en tela o simplemente congelados, arrastrando los pies hacia el oeste sin esperanza, impulsados solo por El mariscal Ney comandaba la retaguardia, las últimas unidades que cubrían la retirada, conteniendo a las fuerzas rusas que los perseguían. Su núcleo había entrado en Rusia con 40.000 hombres. Ahora contaba con unos 8.000. El 15 de noviembre, cerca de la ciudad de Krasnoy, las fuerzas rusas al mando de los generales Kutsov y Milerovich intentaron cortar por completo la retirada. Durante 3 días, Ney libró una serie desesperada de acciones dilatorias. Sus tropas, hambrientas, exhaustas y superadas en número, mantuvieron posiciones críticas, el tiempo justo para que el grueso del ejército escapara y luego retrocedieron a la siguiente posición. La artillería rusa las bombardeó, la caballería de Cossack cargó repetidamente. Los asaltos de infantería invadieron posición tras posición. El núcleo de Ney estaba siendo destruido, pero ganó tiempo con sangre. Para el 17 de noviembre, Ney quedó aislado del ejército principal con menos de 2.000 supervivientes. Las fuerzas rusas lo rodearon y exigieron la rendición. Él se negó. Esa noche,
condujo a sus hombres a través del helado río de Dnieper bajo el fuego de las baterías rusas en ambas orillas. Algunos hombres fueron alcanzados y cayeron a través del hielo, ahogándose. Otros recibieron disparos y cayeron donde estaban. El propio Ney portaba el águila del regimiento, liderando desde el frente. El 18 de noviembre llegó a la columna principal francesa con aproximadamente 900 hombres, apenas una décima parte de los que tenía al principio en Krasnoy. Napoleón, quien había dado por sentado que Ney estaba muerto o capturado, lo abrazó. «Tengo 300 millones en mi tesoro», dijo, «y los daría todos por el mariscal Ney». Pero el dinero no podía salvarlos ahora. La temperatura bajó aún más, 35 grados por la noche. Los hombres se congelaban mientras dormían. Sus cuerpos, encontrados por la mañana sentados o agachados, se congelaban en el mismo sitio. El frío hacía cosas que parecían imposibles. Los cañones de los mosquetes se volvían tan frágiles que se rompían. Los botones de metal se congelaban hasta quedar como carne. Los hombres que los tocaban con las manos desnudas perdían piel. El vodka se congelaba en las cantimploras. La saliva se congelaba antes de tocar el suelo. Y a pesar de todo, los cosacos seguían llegando. Sombras en la nieve, muerte a caballo, constante, implacable, despiadada. A finales de noviembre, el ejército se había reducido a aproximadamente 40.000 soldados armados capaces de combatir, además de otros 40.000 rezagados desarmados y seguidores del campamento, esposas, sirvientes, comerciantes que habían seguido al ejército, heridos que de alguna manera seguían avanzando. Más adelante se extendía el río Beresina. En circunstancias normales, a finales de noviembre, el río debería haber estado lo suficientemente congelado como para cruzarlo sobre el hielo, pero un breve periodo de calentamiento lo había descongelado parcialmente. El resultado fue un canal de 100 metros de ancho de agua helada que fluía rápidamente, lleno de trozos de hielo flotantes. Los puentes habían sido destruidos por las fuerzas rusas días antes, y 3 ejércitos rusos convergían para atrapar a Napoleón contra el río. El almirante Kitchov, con 30.000 hombres desde el sur, el general Wittgenstein, con 30.000 hombres desde el norte, y la fuerza principal de Kutuzov, de 80.000 hombres desde el este. Más de 140.000 soldados rusos se acercaban a 80.000 franceses exhaustos y hambrientos, atrapados contra un río imposible. Este debería haber sido el final. Aniquilación total. La destrucción total del gran ejército y la captura del propio Napoleón. Pero a los franceses les quedaba un último milagro. El general Jean-Baptiste Blé comandaba el cuerpo de ingenieros holandeses del ejército. Contaba con 400 ingenieros y un puñado de herramientas, hachas, martillos y clavos recuperados de aldeas abandonadas. No había equipo adecuado para puentes, ni pontones, solo hombres y cualquier material que pudieran encontrar. El 25 de noviembre, los ingenieros de Blé comenzaron a construir 2 puentes de caballete sobre el Beresina, cerca del pueblo de Studiana. Trabajaron de pie en el río, el agua les llegaba al pecho y estaba casi helada. Trozos de hielo fluían, golpeándolos. Clavaron pilotes de madera en el lecho del río con martillos y fuerza bruta. Colocaron vigas transversales rescatadas de casas desmanteladas. Clavaron planchones a través de las vigas para crear una calzada. Algunos hombres murieron mientras trabajaban. La hipotermia los mató ahí mismo. Simplemente se desplomaron hacia adelante en el agua y fueron arrastrados por la corriente. Otros fueron aplastados por el hielo flotante o por derrumbes estructurales. Blé los mantuvo trabajando toda la noche a la luz de las linternas. Al amanecer del 26 de noviembre, 2 puentes estrechos y temblorosos cruzaban el Beresina. Comenzó el cruce. 80.000 personas se dirigían hacia 2 puentes de madera apenas lo suficientemente anchos para una carreta. Los soldados franceses cruzaron primero para asegurar la otra orilla, luego la artillería, luego los carros y luego la masa de rezagados. La artillería rusa abrió fuego desde el otro lado del río. Las balas de cañón impactaron contra la multitud que esperaba cruzar. Los proyectiles explotaron entre la multitud. Cundió el pánico. La gente se empujaba, se atropellaba y se pisoteaba intentando llegar a los puentes. Los puentes, sobrecargados y dañados por el hielo, se derrumbaron. Los ingenieros realizaron reparaciones frenéticas mientras los cuerpos flotaban río abajo. Los puentes se reabrieron. El cruce continuó durante 3 días.
Este horror continuó. Los mariscales Oudinot y Víctor comandaban la retaguardia, librando batallas desesperadas a ambas orillas del río para contener a los ejércitos rusos que convergen. La artillería rugió, la caballería cargó y contracargó. La infantería formó cuadros y disparó ráfagas hasta que se quedó sin munición y luego luchó con bayonetas. En la orilla oriental, la multitud que esperaba cruzar se sumió en el pánico. Las fuerzas rusas se acercaban, el fuego de artillería se acercaba, se oían los sonidos de la batalla. En la mañana del 29 de noviembre, el general Ible recibió órdenes de Napoleón. Quemen los puentes para evitar la persecución rusa. Miles de rezagados seguían en la orilla oriental, en su mayoría seguidores del campamento, civiles heridos. Gritaban, suplicaban, corrían hacia los puentes en llamas, intentando cruzar incluso mientras las llamas consumían la madera. Algunos intentaron vadear o nadar el río helado. Murieron en cuestión de minutos en las aguas heladas. Otros se quedaron en la orilla y fueron capturados por las fuerzas rusas que llegaban. Muchos simplemente murieron. Los puentes ardieron por completo. La travesía había terminado. Aproximadamente 50,000 soldados de división habían logrado cruzar. El resto estaban muertos o capturados. El general Ible, que había permanecido en aguas heladas durante días manteniendo a sus hombres trabajando, murió de neumonía pocos días después. El ejército, lo que quedaba de él, se tambaleó hacia el oeste. El 5 de diciembre, Napoleón tomó su decisión final. Abandonó el ejército. Viajando en un trineo con una pequeña escolta, corrió hacia París. ¿Su razón declarada? Rumores de un intento de golpe de Estado. La necesidad de reclutar un nuevo ejército antes de que las potencias europeas se dieran cuenta de la magnitud del desastre. La razón no declarada era abandonar a los hombres que había conducido a Rusia. Dejó al mariscal Murat al mando y desapareció en la noche. Los restos del gran ejército continuaron la retirada sin él. El 14 de diciembre de 1812, los supervivientes cruzaron el río Niemen de vuelta a Polonia. El general prusiano Yorck, al mando de un cuerpo prusiano al servicio de Francia, los contó al cruzar. Menos de 10,000 soldados organizados. Quizá otros 30,000 hambrientos, congelados y enfermos que cruzaron por casualidad en los días siguientes. De los 685,000 hombres que habían cruzado a Rusia 6 meses antes, menos de 40,000 regresaron en condiciones de prestar servicio. El resto estaban muertos, capturados, desertores, desaparecidos. Desaparecidos. El mayor ejército jamás reunido en la historia europea había sido aniquilado, no por una sola batalla, ni por una derrota decisiva, sino por el hambre, la enfermedad, el frío, y la inmensidad de la propia Rusia. La retirada de Moscú al Niemen, 1000 kilómetros de infierno helado, los había consumido por completo, y las consecuencias estaban a punto de transformar Europa. Las cifras cuentan una historia incomprensible. 685,000 hombres cruzaron el río Niemen hacia Rusia en junio de 1812. Menos de 40,000 regresaron en condiciones de prestar servicio en diciembre. Eso supone una tasa de bajas del 94% en 6 meses, pero las cifras puras ocultan la gravedad de la catástrofe. Analicemos lo que realmente les ocurrió. Aproximadamente 400,000 muertos, no en combate. La mayoría ni siquiera disparó un tiro por ira. Murieron de tifus en las primeras semanas, de disentería en el calor del verano, de hambre durante el avance y de congelación durante la retirada. Murieron de heridas infectadas que habrían sido superables con la atención médica adecuada. Murieron de agotamiento simplemente tumbados sin levantarse. Murieron de gangrena por congelación. Murieron ahogados en el Beresina. Murieron con lanzas cosacas clavadas en la espalda. Aproximadamente 100,000 fueron capturados. La mayoría fueron llevados a campos de prisioneros en Siberia. Muchos murieron durante la marcha, recorriendo otros 1000 kilómetros a través del invierno ruso. Quienes sobrevivieron a la marcha enfrentaron años de condiciones brutales. De los 100,000 capturados, menos de 20,000 volvieron a ver sus hogares. Aproximadamente 50,000 desertaron durante la campaña. Alemanes, polacos
Italianos que vieron cómo sus unidades se desintegraban y se escabullían para intentar sobrevivir. La mayoría murió de todos modos, perseguidos por partisanos, asesinados por campesinos, congelados en los bosques. Algunos lograron regresar a casa, la mayoría no. Los 95.000 restantes quedaron inválidos, dispersos por Europa del Este o murieron en hospitales en los meses posteriores. Las pérdidas materiales fueron igualmente catastróficas. Más de 200.000 caballos perecieron. No eran solo monturas de caballería, eran el sistema de transporte de todo el ejército. Los caballos de tiro tiraban de la artillería, los carros de municiones, los trenes de suministros y las ambulancias. Sin caballos, el ejército perdió movilidad, potencia de fuego y logística simultáneamente. Casi 1.000 piezas de artillería fueron abandonadas. Un anuncio que representaba años de producción industrial que habían sido arrastrados desde Francia a través de Alemania y Polonia hasta Rusia, abandonados en ventisqueros y zanjas. Todo el tren de equipaje se perdió. Todo. Hospitales de campaña, forjas portátiles, equipo para puentes de pontones, herramientas de ingeniería, cofres de pago, registros del regimiento, oficiales, efectos personales. Ahora veamos unidades específicas para comprender lo que esto significó a escala humana. El 18º Regimiento de Infantería de Línea entró en Rusia con 3.600 hombres y regresó con 300. El 4º Regimiento de Línea, 3.000 dentro y 200 de salida. El Cuerpo de Württemberg, del sur de Alemania, entró en Rusia con 16.000 hombres. Regresaron 500. Eso representa un 96,9% de bajas. El Cuerpo de Westfalia, 23.000 soldados. Menos de 1.000 regresaron a casa. La Guardia Real Italiana dejó de existir por completo. Todos los hombres murieron, fueron capturados o desaparecieron. La Legión Portuguesa, 9.000 hombres. Aproximadamente 400 sobrevivieron. 18 generales franceses murieron. 42 más resultaron heridos o capturados. Estos eran los comandantes superiores entrenados por Napoleón. Hombres irreemplazables con décadas de experiencia. Piensen en lo que eso significó para los pueblos y aldeas de donde provenían. Un pueblo de Baviera envía a 60 jóvenes a la guerra. 12 regresan. Cada familia ha perdido a alguien. Varias familias han perdido a todos. El impacto demográfico es catastrófico. Una generación entera de hombres ha desaparecido. ¿Quién trabajará en las granjas? ¿Quién continuará las líneas familiares? ¿Quién cuidará de los padres ancianos? Este patrón se repitió en toda Europa. Los estados alemanes quedaron particularmente devastados. Algunos perdieron a casi toda su población masculina en edad militar. Las consecuencias sociales y económicas durarían décadas. Para la propia Francia, el desastre se sumó a 20 años de guerra casi constante. Las guerras revolucionarias de 1792 y 1802 ya habían consumido a cientos de miles. Las guerras napoleónicas añadieron cientos de miles más. Ahora Rusia había reclutado a otro 250.000 de soldados franceses. Francia se estaba quedando sin hombres. Napoleón lo comprendió de inmediato. Por eso abandonó el ejército a principios de diciembre y regresó a París a toda prisa. No para escapar del peligro. Ya se había enfrentado al peligro antes, sino porque necesitaba controlar la narrativa y comenzar el reclutamiento antes de que sus enemigos se dieran cuenta de lo completamente destruido que había sido. Llegó a París el 18 de diciembre de 1812. Ese mismo día publicó su 29º boletín, el informe oficial de la campaña rusa. Fue una obra maestra de propaganda y desorientación. El boletín reconocía las pérdidas, pero las atribuía por completo al invierno temprano y riguroso. Minimizaba la magnitud de la derrota. Enfatizaba las victorias francesas en Smolensk y Borodino. Describió la retirada como una retirada ordenada forzada por el clima, no como un colapso catastrófico. La famosa frase final: la salud del emperador nunca ha estado mejor. El mensaje: Napoleón estaba bien, el ejército había sido derrotado por el clima y Francia se mantenía fuerte. Nada de eso era cierto, pero le dio tiempo. En cuestión de semanas, Napoleón comenzó a emitir órdenes de reclutamiento. Bajó la edad de reclutamiento a 16 años. Llamó a la clase de 1814 un año antes. Regresó a los veteranos que habían sido dados de baja. Exigió nuevos contingentes de los estados aliados. Para la primavera de 1813, apenas 4 meses después del desastre ruso, Napoleón había reclutado un nuevo ejército de más de 200.000 hombres. Fue un logro asombroso.
también fue insignificante, porque mientras Napoleón reconstruía, Europa se alzaba contra él. El 30 de diciembre de 1812, Prusia, el general Johann von Yorck, al mando del cuerpo prusiano que se había visto obligado a servir con los franceses, firmó la Convención de Tarragán con representantes rusos. Sin autorización de su rey, Yorck retiró el cuerpo prusiano de la Alianza Francesa y declaró la neutralidad. Fue un acto de insubordinación que podría haber resultado en su ejecución. En cambio, desencadenó un levantamiento nacional. El rey prusiano, Federico Guillermo III, había sido un aliado francés reticente desde la humillante derrota de Prusia en 1806. Ahora, al ver al ejército francés destruido y a su propio general desertar, tomó una decisión. El 28 de febrero de 1813, Prusia formó una alianza con Rusia. Se estaba formando la Sexta Coalición. Rusia, tras expulsar a los franceses de su territorio, no se detuvo en la frontera. Los ejércitos de Kutuz avanzaron hacia Polonia y luego hacia Prusia. El zar Alessandro, que parecía débil e indeciso en 1811, era ahora el libertador de Europa. Austria observaba y calculaba. Técnicamente aliados de Francia por el matrimonio de Napoleón con la archiduquesa María Luisa, los austriacos habían contribuido con tropas a la campaña rusa, pero las habían mantenido deliberadamente al margen de los combates importantes. Ahora, con Francia debilitada, Austria inició negociaciones secretas con Rusia y Prusia. Suecia se unió a la coalición bajo el mando del príncipe heredero Jean-Baptiste Bernadotte, antiguo mariscal de Napoleón, quien vio la oportunidad de saldar viejas cuentas y expandir la influencia sueca. Gran Bretaña, que llevaba años luchando sola contra Francia, inyectó dinero y armas a los aliados continentales. Para marzo de 1813, Napoleón se enfrentó a una coalición de Rusia, Prusia, Suecia y Gran Bretaña, con Austria preparándose para volverse contra él. Ganó batallas esa primavera y verano. En Lutzen, en mayo. En Bautzen, más tarde ese mismo mes, las fuerzas francesas derrotaron a los ejércitos prusiano y ruso. El genio táctico de Napoleón no lo había abandonado, pero las victorias fueron huecas. Su nuevo ejército estaba formado por reclutas adolescentes, no veteranos. Lucharon con valentía, pero carecían de experiencia. Ganaron batallas, pero no pudieron aprovecharlas por falta de caballería. Los caballos estaban muertos en Rusia. Ganaron terreno, pero no pudieron mantenerlo por falta de efectivos para guarnecer territorio. Y cada batalla costaba bajas que Napoleón no podía reemplazar. La coalición podía perder batallas y reconstruirse. Francia no. En agosto de 1813, Austria se unió a la coalición. Napoleón se enfrentaba ahora a más de 500.000 soldados aliados que convergían sobre él desde múltiples direcciones. 16 al 19 de octubre de 1813, Leipzig, la Batalla de las Naciones. Napoleón, con aproximadamente 190.000 tropas, se enfrentó a más de 380.000 soldados de la coalición. Durante 3 días, los combates se extendieron por la ciudad. Napoleón mantuvo su posición al principio, pero fue superado en número por 2-1 y finalmente se vio obligado a retirarse. Durante la retirada del 19 de octubre, el único puente sobre el río Ester fue volado prematuramente mientras miles de soldados franceses seguían en el lado equivocado. Fueron capturados o muertos. El mariscal Poniatowski se ahogó al intentar cruzar a nado con su caballo. La retirada se convirtió en una ruta. Bajas francesas en Leipzig. Más de 70.000 muertos, heridos o capturados. La Confederación del Rin, la alianza de estados alemanes de Napoleón, se derrumbó. Todos los estados alemanes comenzaron a unirse a la coalición. Los ejércitos aliados invadieron Francia desde el este. Para enero de 1814, las fuerzas de la coalición pisaban suelo francés por primera vez en 20 años. Napoleón libró una brillante campaña defensiva, ganando pequeñas batallas contra columnas enemigas aisladas. Pero los aliados seguían avanzando. Para marzo, se acercaban a París. El 31 de marzo de 1814, París se rindió a las fuerzas de la coalición. Los mariscales de Napoleón, los hombres que lo habían seguido durante 15 años, le anunciaron el fin. El mariscal Ney, el más valiente de los valientes, le dijo a la cara: el ejército no marchará. El 6 de abril de 1814, Napoleón abdicó como emperador de Francia. Fue exiliado a la isla de Ela, en el Mediterráneo. El imperio estaba acabado. Regresaría durante los 100 días de 1815, solo para ser finalmente derrotado en Waterloo. Pero ese fue el epílogo.
El verdadero fin del imperio de Napoleón no fue Waterloo, fue Rusia. Todo lo que siguió, Leipzig, la invasión de Francia, la abdicación, fue consecuencia de la catástrofe de 1812. En el momento en que Napoleón ordenó a su ejército cruzar el Neman-Jaro, se desencadenó la secuencia de acontecimientos que lo destruirían. Pero he aquí la pregunta crucial que ha resonado a lo largo de 2 siglos. ¿Por qué sucedió? La respuesta común es simple: invierno. El general Winter derrotó a Napoleón. El frío destruyó al gran ejército. Es una narrativa reconfortante. Elimina la intervención humana. Hace que el desastre parezca un acto de Dios, inevitable e irreprochable. También es errónea. Y comprender por qué es errónea nos enseña mucho más que el mito cómodo. El mito dice así: Napoleón invadió Rusia con el ejército más grande de la historia. Reunido, avanzó con éxito durante el verano y principios del otoño. Entonces el invierno llegó temprano, y con una severidad sin precedentes. El invierno ruso, más frío que cualquier otro que los franceses hubieran experimentado, congeló al ejército hasta la muerte. De no ser por el frío inusual, Napoleón habría triunfado. Toda esta narrativa es falsa o engañosa. Desmantelémosla pieza por pieza. El fracaso logístico. El gran ejército era demasiado grande para abastecerlo. Punto. El clima era irrelevante. Un ejército de 685,000 hombres y 200,000 caballos requería cantidades asombrosas de alimentos y forraje diariamente. Los historiadores estiman que se necesitaban aproximadamente 900 toneladas de alimentos y 1.800 toneladas de forraje al día, solo para mantener las operaciones básicas. El sistema logístico de Napoleón se basaba en 2 elementos: depósitos de suministros preposicionados y la subsistencia de la tierra. Había funcionado de maravilla en Alemania, Italia y Austria, regiones con alta densidad de población, buenas carreteras y una agricultura productiva. Rusia era diferente. La densidad de población era una fracción de la de Europa Central. Las carreteras eran primitivas pistas de tierra que se volvían intransitables tras la lluvia. El excedente agrícola era mínimo, incluso en tiempos de paz. Las matemáticas simplemente no cuadraban. Incluso si el clima hubiera sido perfecto, incluso si los rusos no hubieran quemado nada, no había suficiente comida en Lituania ni en el oeste de Rusia para sustentar a los 685,000 hombres que la atravesaban. El ejército se moría de hambre a mediados de julio, en pleno verano, meses antes del invierno. Los soldados recibían raciones reducidas a las 2 semanas de cruzar el Niemen. Los caballos morían en cantidades masivas por falta de forraje durante la época más calurosa del año. No se trataba del clima, se trataba de un fallo logístico inherente a la campaña desde el principio. La catástrofe de la enfermedad. Murieron más de enfermedad que de frío. Esto no es especulación. Está documentado en los registros médicos franceses y en los informes de los oficiales. El tifus, propagado por piojos en uniformes sin lavar y campamentos abarrotados, comenzó a matar soldados a finales de junio. La disentería procedente de fuentes de agua contaminada mató aún más. A mediados de agosto, antes de Moscú, antes de la retirada, antes del invierno, el ejército había perdido más de 200,000 hombres, principalmente por enfermedades. Los oficiales médicos franceses informaron que las bajas por enfermedad superaron a las bajas en combate en al menos 10-1 durante el avance. La retirada empeoró la situación porque los hombres exhaustos y hambrientos tienen sistemas inmunológicos debilitados. Pero la enfermedad estaba devastando al ejército en verano. El invierno no causó la epidemia de tifus. El saneamiento deficiente, el agua contaminada, la ropa infestada de piojos y la concentración de cientos de miles de hombres en condiciones insalubres la causaron. El fracaso de la cronología. Napoleón empezó demasiado tarde y se quedó demasiado tiempo. El plan original preveía invadir a principios de mayo. Retrasos diplomáticos y problemas logísticos retrasaron el inicio hasta finales de junio, con casi 2 meses de retraso. Esos 2 meses fueron cruciales. Si Napoleón hubiera cruzado el Niemen a principios de mayo, habría tenido 5 meses de buen tiempo en lugar de 3. Podría haber forzado una batalla decisiva a mediados de verano, ocupado Moscú en agosto y negociado la paz, o retirado en septiembre. En cambio, cruzó a finales de junio, no llegó a Moscú hasta mediados de septiembre y no comenzó la retirada hasta finales de octubre. La retirada comenzó el 19 de octubre. La temperatura ese día estaba por encima del punto de congelación.
La primera nevada cayó el 26 de octubre. Una nevada ligera, no una ventisca. Las temperaturas no bajaron a un frío realmente intenso, de -6 grados centígrados o menos, hasta mediados de noviembre. Pero el ejército ya estaba desintegrándose antes de que llegara el frío intenso. ¿Por qué? Porque ya llevaban meses muriendo de hambre, porque ya habían perdido la mayoría de sus caballos, porque ya estaban enfermos y exhaustos. El invierno cestó el golpe final, pero la campaña estaba fracasando antes de que llegara el invierno. La decisión de permanecer en Moscú por 5 semanas, esperando negociaciones que nunca llegaron, fue decisión de Napoleón, no una imposición del invierno. La estrategia rusa, la retirada a tierra arrasada, fue una decisión deliberada de Rusia, no un desastre natural. La estrategia de Barclay-Cady fue controvertida precisamente por estar tan calculada. Quemar cosechas, llevar al ganado al este, envenenar cosos, no dejar nada para los franceses, retirarse más profundamente en el vasto interior de Rusia, extendiendo las líneas de suministro francesas hasta el límite. El gobernador Rostepin ordenó la quema de Moscú. Las bombas contra incendios fueron retiradas deliberadamente. Los prisioneros fueron liberados y armados con antorchas. Esto fue una política, no un accidente. La negativa del zar Alejandro a negociar después de que Napoleón tomara Moscú fue una decisión. Todos los monarcas europeos anteriores habían pedido la paz cuando su capital cayó. Alejandro se negó. Estaba dispuesto a sacrificar la propia Moscú antes que someterse. Estas fueron decisiones estratégicas que explotaron la geografía y el clima como armas. Pero las armas deben ser manejadas. No se disparan solas. Los comandantes rusos convirtieron el invierno y la distancia en ventajas tácticas mediante una elección consciente. El mito del frío inusual. El invierno de 1812-1813 fue frío, pero no inusualmente frío para Rusia. Los registros meteorológicos de la época muestran temperaturas dentro de los rangos normales para un invierno ruso. Moscú suele tener temperaturas de hasta 26 grados centígrados en noviembre y diciembre. Eso es exactamente lo que ocurrió en 1812. Los franceses lo experimentaron como algo sin precedentes porque la mayoría nunca había experimentado un invierno continental. Soldados de Francia, Italia, España y Portugal provenían de climas marítimos templados. Un invierno francés rara vez baja de 0. Un invierno italiano es suave. Encontrarse con 26 grados centígrados les parecía apocalíptico. Pero para los rusos era normal. Los soldados rusos estaban equipados y aclimatados para ello. Los franceses no. Este no era un clima inusual. Este era un invierno ruso predecible para el que Napoleón debería haberse preparado y no lo hizo. El factor de la arrogancia. Napoleón subestimó la voluntad rusa y sobreestimó la decisión de la batalla. Supuso que 1 o 2 victorias forzarían las negociaciones, como había sucedido con Austria después de Austerlitz y con Prusia después de Jena. No podía concebir que Alejandro se negara a negociar después de Borodino tras la caída de Moscú. Esta fue una ceguera estratégica nacida de una década de victorias. Todos los oponentes finalmente se habían rendido. ¿Por qué Rusia sería diferente? La respuesta, porque Rusia podía intercambiar espacio por tiempo de una manera que Austria y Prusia no podían. Porque la cultura rusa y el gobierno autocrático permitían a Alejandro ignorar la presión pública de una manera que los monarcas constitucionales no podían. Porque el cristianismo ortodoxo ruso enmarcaba la guerra como una resistencia santa contra un invasor extranjero. Napoleón no comprendió a su oponente. Eso no es el clima, es un fracaso estratégico. ¿Qué sucedió realmente? Aquí está la verdadera secuencia. La campaña fue logísticamente insostenible desde el primer día. Comenzaron a morir de enfermedades y hambre en verano. La estrategia rusa de tierra arrasada privó de los escasos suministros locales existentes. Borodino fue una victoria tímida que no resolvió nada. La decisión de ocupar Moscú y esperar las negociaciones desperdició 5 semanas críticas. La retirada comenzó demasiado tarde, por una ruta devastada, con un ejército ya debilitado al borde del colapso. El invierno aceleró el colapso, pero no lo causó. Para cuando llegó el frío extremo a mediados de noviembre, el ejército ya había perdido la mayoría de sus caballos, la mayor parte de su artillería, su cohesión y su disciplina. El frío mató a hombres que ya estaban hambrientos, enfermos y exhaustos. Terminó lo que la logística, el fracaso y la enfermedad habían comenzado.
¿Por qué persiste? Culpar al invierno es psicológicamente reconfortante. Elimina la responsabilidad humana. Hace que el desastre parezca un acto de Dios, inevitable, imprevisible, irreprochable. También sirvió a los fines de la propaganda francesa. El boletín número 29 de Napoleón culpó explícitamente al invierno temprano y riguroso, a la vez que minimizó los fallos estratégicos y logísticos. Para el orgullo francés, era más fácil aceptar la derrota por naturaleza que la derrota ante Rusia. El mito nos permite evitar enfrentar las verdaderas lecciones, que el exceso de confianza conduce a errores de cálculo catastróficos, que la logística importa más que la brillantez táctica, que subestimar al enemigo es fatal, que saber cuándo detenerse es tan importante como saber cuándo empezar. El invierno es una historia mejor que la del emperador que ignoró los cálculos de su ministro y se quedó demasiado tiempo. Pero la función de la historia no es contar historias cómodas, es contar historias verdaderas. La verdadera lección. La campaña de 1812 fracasó porque Napoleón cometió una serie de errores estratégicos, invadió con una fuerza insostenible, persiguió a un enemigo que se negó a luchar en sus términos, permaneció en Moscú, esperó negociaciones que nunca llegarían y se retiró demasiado tarde por una ruta que no podía sostener a su ejército. El invierno fue el contexto en el que estos errores se volvieron fatales. Pero el contexto no es la causa. 600.000 hombres murieron porque su emperador calculó mal y se negó a admitirlo hasta que fue demasiado tarde. Esa es la verdad que el mito del invierno oscurece. Y es la verdad que tiene mucho más que enseñarnos que cualquier cuento de hadas sobre el frío. Ahora, veamos qué sucedió después y cómo este desastre transformó el mundo. Mientras Napoleón regresaba a París en diciembre de 1812, los reyes y ministros de Europa leían informes del cruce del río Niemen y comprendían su significado. El gran ejército había desaparecido. El mito de la invencibilidad francesa se hizo añicos, y el hombre que había aterrorizado al continente durante una década era vulnerable. El primer paso vino de una fuente inesperada. 30 de diciembre de 1812, un cuartel general en Prusia Oriental. El general prusiano Jan von Yorck comandaba 20.000 tropas prusianas que se habían visto obligadas a luchar junto a los franceses en Rusia. Su núcleo había sobrevivido relativamente intacto al evitar combates duros, permaneciendo deliberadamente en la periferia de la campaña, mientras las unidades francesas se desangraban. Ahora, con el ejército francés destruido, Yorck tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sin órdenes de su rey, sin autorización de Berlín, se reunió con representantes rusos y firmó la Convención de Tarragona, retirando las fuerzas prusianas de la Alianza Francesa y declarando neutralidad. Técnicamente era traición. Yorck podría haber sido ejecutado por ello. En cambio, se convirtió en un héroe nacional. Prusia había sido humillada por Francia en 1806. El Tratado de Tilsit había reducido a Prusia a un estado cliente de Francia, territorio confiscado, ejército limitado a 42.000 hombres. Se impusieron indemnizaciones masivas durante 6 años. El rey prusiano Federico Guillermo III, el maestro de Herne, había soportado la humillación, obligado a aliarse con la potencia que lo había destruido. El acto de desafío de Yorck le dio la oportunidad que necesitaba. El 28 de febrero de 1813, Prusia se alió formalmente con Rusia. El ministro de guerra prusiano, Gerd von Scharnhorst, quien había estado reconstruyendo en secreto la capacidad militar de Prusia durante años, desató una ola de movilización. Los voluntarios inundaron los centros de reclutamiento. Las guerras de liberación habían comenzado. En Viena, el canciller austriaco Metternich observaba y calculaba. Austria seguía técnicamente aliada de Francia gracias al matrimonio de Napoleón con la hija del emperador Francia, María Luisa. Pero Metternich era realista. Había visto las listas de bajas de Rusia. Sabía que Francia estaba debilitada. Inició negociaciones secretas con Rusia y Prusia, manteniendo públicamente la alianza francesa. En Estocolmo, el príncipe heredero Jean-Baptiste Bernadotte, francés de nacimiento y antiguo mariscal de Napoleón, comprometió a Suecia a unirse a la coalición. Bernadotte tenía sus propias ambiciones y antiguos rencores contra su antiguo comandante. En Londres, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Lord Castlereagh, abrió el tesoro. El oro y las armas fluían hacia los aliados continentales.
Gran Bretaña llevaba años luchando sola contra Francia. Ahora, por fin, existía una oportunidad real de acabar con ella. Para marzo de 1813 se había formado la Sexta Coalición: Rusia, Prusia, Suecia y Gran Bretaña. Napoleón sabía que se avecinaba, por eso abandonó su ejército en diciembre para llegar a París antes de recibir la noticia y comenzar la reconstrucción antes de que sus enemigos pudieran movilizarse. Lo que logró en 4 meses fue extraordinario. Mediante un reclutamiento implacable, para la primavera de 1813 reunió a más de 200.000 soldados de refresco. Llamó a las filas de la clase de 1814 con anticipación, a muchachos tan jóvenes como 16 años. Llamó nuevamente a los veteranos licenciados. Despojó a las fortalezas de sus guarniciones. Exigió nuevos contingentes a los estados aliados que ya estaban vacilantes. Para mayo de 1813, Napoleón volvió a desplegar un ejército. Marchó al este para enfrentar a la coalición. En Lutzen, el 2 de mayo, derrotó a un ejército ruso-prusiano de 73.000 hombres con 110.000 soldados franceses. En Bautzen, del 20 al 21 de mayo, volvió a reunir a 96.000 soldados de la coalición. 2 victorias en 3 semanas. Tácticamente brillante, estratégicamente insignificante. He aquí por qué. El nuevo ejército estaba formado por reclutas, no por veteranos. Lucharon con valentía, pero carecían de experiencia. Más críticamente, Napoleón casi no contaba con caballería. Los caballos estaban muertos en Rusia y no podían ser reemplazados rápidamente. Sin caballería, no podía perseguir a los enemigos derrotados de Fuel, ni explorar eficazmente las posiciones enemigas. Ganó batallas, pero no pudo destruir a los ejércitos que derrotó. Mientras tanto, las bajas de la coalición eran reemplazables. Contaban con vastas reservas de mano de obra y el oro británico para sostener las operaciones. Las bajas francesas no eran reemplazables. Napoleón estaba agotando a su última generación de hombres en edad de combate, y Austria estaba a punto de cambiar. En junio de 1813 se declaró un armisticio para negociar la paz. Metternich se reunió personalmente con Napoleón en Dresde. El canciller austriaco ofreció condiciones. Francia podía conservar sus fronteras naturales, el Rin, los Alpes y los Pirineos, pero debía abandonar Italia, Alemania, Polonia y España. Fue generoso. Habría dejado a Napoleón gobernando el estado más poderoso de Europa, pero le exigía aceptar límites. Napoleón se negó. Tras 2 décadas de expansión del poder francés, no podía aceptar una contracción. No podía concebir a Francia como una potencia entre muchas, en lugar de como la fuerza dominante. Metternich abandonó la reunión sabiendo que la guerra continuaría. El 12 de agosto de 1813, Austria se unió a la coalición. Napoleón se enfrentaba ahora a más de 500.000 tropas de la coalición que convergían desde múltiples direcciones. Prusianos y rusos del norte, austriacos del sur, una fuerza aliada mixta del oeste. Tenía quizás 440.000 tropas dispersas por Alemania, intentando defender demasiado territorio. El plan de coalición era simple: evitar la batalla contra Napoleón personalmente, pero atacar a sus subordinados siempre que fuera posible. Desgastar a las fuerzas francesas mediante el desgaste, converger en un punto central y forzar una batalla decisiva solo cuando la superioridad numérica fuera abrumadora. Durante septiembre y principios de octubre, esta estrategia funcionó. Los mariscales franceses perdieron batallas. El territorio fue abandonado. Napoleón pasó de una crisis a otra, obteniendo victorias tácticas pero perdiendo la perspectiva estratégica. A mediados de octubre, los ejércitos de la coalición convergían en Leipzig. Napoleón concentró ahí sus fuerzas, aproximadamente 190.000 soldados. Frente a él se encontraban más de 380.000 soldados de la coalición, austriacos al mando del príncipe Schwarzenberg, prusianos al mando del mariscal de campo Blucher, rusos al mando del propio zar Alexander, y un cuerpo sueco al mando de Bernadotte. El 16 de octubre de 1813 comenzó la Batalla de las Naciones. Durante 3 días, los combates se extendieron con furia alrededor de Leipzig. A diferencia de los anteriores esfuerzos de la coalición, esta vez mantuvieron la coordinación.
Cuando Napoleón atacaba un sector, otros presionaban sus frentes para evitar refuerzos. Cuando él reorganizaba sus fuerzas, éstas se reorganizaban con él. Los franceses lucharon desesperadamente. Unidades que nunca antes habían entrado en combate resistieron contra las veteranas tropas de la coalición. Pero las cifras eran imposibles. 2 soldados de la coalición por cada uno francés. Más artillería, más caballería, más reservas. El 18 de octubre, las unidades sajonas y de Württemberg, estados alemanes que habían luchado con Francia durante años, se unieron a la coalición en medio de la batalla. Simplemente giraron sus cañones y dispararon contra las posiciones francesas. Napoleón ordenó la retirada esa misma noche. La retirada resultó catastrófica. Solo había un puente sobre el río Ster. Más de 30.000 soldados franceses seguían en Leipzig, combatiendo en la retaguardia cuando un oficial subalterno, presa del pánico ante la aproximación de las fuerzas de la coalición, Miles de soldados franceses quedaron atrapados en la orilla equivocada. Algunos intentaron cruzar el río a nado. El mariscal Poniatowski, comandante del cuerpo polaco, intentó cruzar nadando con su caballo y se ahogó. Otros fueron capturados. La mayoría murieron. Las bajas francesas en Leipzig superaron las 70.000 entre muertos, heridos y capturados. Las bajas de la coalición ascendieron a unos 54.000. Pero podían permitírselo. Napoleón no. La Confederación del Rin se derrumbó de inmediato. Todos los estados alemanes que se habían aliado con Francia cambiaron de bando o declararon su neutralidad. El Gran Ducado de Varsovia se disolvió. El fracaso del Reino de Occidente dejó de existir. Todo el sistema de estados aliados de Napoleón en Alemania se evaporó en días. Para noviembre, los ejércitos de la coalición cruzaron el Rin hacia Francia. Por primera vez en 20 años, Francia se enfrentó a una invasión. Napoleón libró una brillante campaña defensiva entre enero y marzo de 1814, la campaña de los 6 días, donde ganó múltiples batallas contra columnas aisladas de la coalición con fuerzas inferiores. Militarmente, fue una de sus mejores obras. Pero no importó. La coalición era abrumadoramente numerosa y seguía avanzando. París era el objetivo. Los propios mariscales de Napoleón comenzaron a desmoronarse. Murat, rey de Nápoles, firmó una paz por separado con Austria para conservar su trono. Bernadotte se negó a invadir Francia, centrando las fuerzas suecas en Noruega. Otros simplemente dejaron de acatar las órdenes con entusiasmo. El 30 de marzo de 1814, las fuerzas de la coalición llegaron a París. La guarnición de la ciudad, comandada por los mariscales Marmont y Mortier, contaba con 35.000 soldados que se enfrentaban a más de 100.000 soldados de la coalición. Lucharon durante un día y luego negociaron la rendición. París capituló el 31 de marzo. Napoleón, con un pequeño ejército, se encontraba en Fontainebleau, a 55 kilómetros de distancia. Propuso marchar sobre París inmediatamente. Sus mariscales se negaron. El mariscal Ney, quien se había ganado el título de el más valiente de los valientes en la Veracina y había seguido a Napoleón durante 2 décadas de guerra, le dijo a la cara a su emperador: el ejército no marchará, el ejército me obedecerá. Se acabó. El 6 de abril de 1814, Napoleón abdicó como emperador de Francia. El Tratado de Fontainebleau lo exilió a la isla de Elba en el Mediterráneo, con una pensión y un pequeño ejército de 1000 guardias. La monarquía borbónica fue restaurada bajo Luis VI. El imperio que había dominado Europa durante 15 años estaba aniquilado. Napoleón escaparía de Elba en marzo de 1815, regresaría a Francia, reuniría otro ejército y gobernaría durante 100 días antes de la derrota final en Waterloo en junio de 1815. Pero eso fue un epílogo, un último gesto desafiante de un hombre que no podía aceptar que la historia lo hubiera superado. El verdadero final llegó en Rusia. Todo lo que sucedió después de Leipzig, la invasión de Francia, la abdicación, fue solo el desarrollo de las consecuencias. 600.000 hombres marcharon hacia Rusia. El imperio murió con ellos en la nieve. Lo que queda es la pregunta de qué significó todo aquello y qué se supone que debemos aprender de ello.
2 siglos después, todavía se encuentran huesos. Proyectos de construcción en Rusia, Polonia y Lituania descubren fosas comunes con una regularidad inquietante. Hebillas de cinturones franceses, corroídas por el verde, botones rusos, balas de mosquete, restos óseos que muestran evidencia de muerte violenta, de enfermedad, de congelación lo suficientemente grave como para dejar marcas en los huesos. Museos de toda Europa conservan cartas encontradas en cadáveres. Un cabo francés le escribe a su madre diciéndole que no ha comido en 3 días. Un lancero polaco describe haber visto a su caballo morir. Un recluta alemán de Baviera dice que no cree que vuelva a casa. No lo hizo. No eran soldados en abstracto. Eran hijos, hermanos, esposos, padres. Tenían una vida a la que esperaban regresar. Trabajos, familias, un futuro. Más de 600,000 de ellos nunca regresaron. Piensen en esa cifra en términos humanos. Eso es más que la población total de la mayoría de las ciudades europeas en 1812. Eso equivale a matar a todas las personas de Ámsterdam, Lisboa o Nápoles. El impacto demográfico en algunas regiones fue catastrófico. Los estados alemanes perdieron cohortes enteras de jóvenes. Los pueblos franceses enviaron a 50 hombres a Rusia y recuperaron a 3. El comando militar bávaro registró que, de 30,000 soldados bávaros que entraron en Rusia, menos de 3,000 regresaron en condiciones de servicio. ¿Quiénes se casaron con las mujeres con las que ellos se habrían casado? ¿Quiénes trabajaron en las farmas con las que ellos habrían trabajado? ¿Quiénes heredaron los negocios familiares que ellos habrían dirigido? La disrupción económica y social repercutió en la sociedad europea durante una generación. ¿Y para qué? Napoleón no ganó nada. Tras 6 meses de campaña, cientos de miles de muertos, el ejército más grande jamás reunido destruido, terminó con exactamente la misma posición estratégica con la que comenzó, solo que más débil. Rusia se mantuvo desafiante. Gran Bretaña permaneció invicta. El sistema continental siguió siendo ineficaz. En 2 años, también lo perdió todo. Rusia perdió cientos de miles de soldados y los civiles vieron Moscú incendiada y vastos territorios devastados. Pero Rusia sobrevivió y emergió como la potencia terrestre dominante en Europa durante los siguientes 40 años. Entonces, ¿cuál es la lección? No se trata del invierno, se trata de lo que sucede cuando la ambición se desvincula de la realidad. Napoleón construyó un imperio mediante el genio militar y la brillantez política, pero no podía aceptar límites. Cada victoria lo convencía de que la siguiente victoria era posible. Cada enemigo que se rendía lo convencía de que el siguiente enemigo también se rendiría. Rusia era diferente, tan vasta que el espacio se convertía en un arma, tan autocrática que Alejandro podía ignorar la presión para negociar, tan resistente culturalmente como para quemar Moscú en lugar de rendirse. Napoleón no podía verlo porque su experiencia le decía que todos los enemigos eran iguales. El fracaso logístico era predecible. Sus propios oficiales se lo advirtieron. Los cálculos de aplicación mostraron que el ejército era demasiado grande. La cronología mostró que el comienzo fue demasiado tarde. Lo ignoró todo porque siempre había hecho lo imposible antes. Eso es arrogancia. No el orgullo de la arrogancia, sino la ceguera del éxito. Cuando has redibujado el mapa de Europa, ¿por qué creerías que Rusia podría detenerte? La campaña de 1812 es lo que sucede cuando la visión estratégica pierde contacto con la realidad operativa, cuando los objetivos políticos superan la capacidad militar, cuando la confianza se convierte en exceso de confianza. También es lo que sucede cuando no sabes cuándo parar. Napoleón podría haberse detenido en Vitebsk en julio, podría haber invernado allí, consolidado y reanudado en 1813. No lo hizo. Podría haber abandonado Moscú en septiembre en lugar de esperar 5 semanas por negociaciones que nunca llegarían. No lo hizo. Podría haber aceptado los términos de Metternich en 1813 y mantener a Francia poderosa. No lo hizo. Cada decisión individual tenía sentido desde su perspectiva. Juntas lo destruyeron. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Líderes, embriagados por el éxito pasado, convencidos de que las reglas que se aplican a otros no se aplican a ellos,
se esfuerzan al máximo porque no pueden concebir el fracaso. Hitler invadió Rusia en 1941 con referencias explícitas a Napoleón, convencido de que triunfaría cuando Napoleón fracasara, porque la organización alemana era superior. Fracasó aún más, perdiendo un grupo de ejércitos entero en Stalingrado en condiciones que reflejaban inquietantemente las de 1812. La experiencia estadounidense en Vietnam siguió una lógica similar: fuerza militar superior aplicada para lograr objetivos políticos sin comprender la voluntad del enemigo ni la sostenibilidad del compromiso, victorias tácticas que no significaban nada estratégicamente. La lección no es no invadir Rusia en invierno, la lección es comprender al enemigo, adecuar los medios a los fines, conocer sus propios límites y reconocer cuando uno se equivoca antes de que la catástrofe sea inevitable. Napoleón fue uno de los grandes genios militares de la historia. Transformó la guerra, el derecho y la administración en toda Europa. Su impacto en el mundo moderno es incalculable, y nada de eso lo salvó cuando cometió el mismo error. Todo conquistador fracasado cree que la voluntad y la brillantez pueden superar una realidad estratégica fundamental. 600.000 hombres pagaron el precio de ese error. Murieron en campos, bosques y ríos rusos, lejos de casa, por objetivos que nunca se lograron con los medios empleados. Que sus restos, aún descubiertos 2 siglos después, es la forma en que la historia insiste en que recordemos, no solo que murieron, pero ¿por qué? Si esta historia te impactó, si cambió tu forma de pensar sobre liderazgo, límites o el precio de la ambición, ayúdala a llegar a otros. Dale a me gusta, comenta, comparte. Estos 600.000 muertos merecen ser más que una nota al pie de página. Quiero saber tu opinión. ¿Qué lección extraes de esto? ¿Dónde ves que se manifiesta hoy este patrón de arrogancia y extralimitación? Comparte tu opinión en los comentarios. Leo a todos y respondo a todos los que puedo. Suscríbete si quieres más historia que importa. Historias que no solo te cuentan lo que sucedió, sino que te obligan a reflexionar sobre su importancia. Los fantasmas de 1812 siguen enseñando, advirtiendo y mostrándonos lo que sucede cuando el imperio se sale de control. La única pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Es larga, es brutal, no es fácil, pero la historia tampoco lo fue. Estos hombres merecen que su historia se cuente completa y honestamente. Nos vemos en la próxima.